Buenas tardes, bienvenidos a Demos. Empezamos los laboratorios de, en este caso, Fundaciones por el Clima, Filantropía ante la Emergencia Climática. Bienvenidos, soy Juan Andrés García, de la Asociación Española de Fundaciones. Estáis ahí en la pantalla y ya veis que aquí también hay gente. Y conmigo está Ana Belén Sánchez, que ahora le veréis, ahora mismo está delante del ordenador, que es la persona que va a guiar la primera hora. Luego estaremos juntos. No, tenemos a Elena. Elena está aquí con nosotros. Elena, qué gusto. Hola, buenas tardes. La presentadora moderadora. Adelante. ¿Arrancamos ya? Arrancamos, Elena. Venga, fenomenal. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, ¿no? Me gustaría agradecer a la Asociación Española de Fundaciones, bajo el marco de Fundaciones por el Clima, la celebración ya no solo de esta jornada, sino de la 5ª edición del Foro Demos, que se ha convertido en un punto de encuentro para todos, un punto de encuentro y además de reflexión que nos invita a repensar el imprescindible papel que las organizaciones filantrópicas adquieren en la sociedad actual. Y antes de entrar ya en materia, vamos a ir rascando minutillos que se nos han perdido en este tiempo de espera, pero bueno, me presento, soy Elena Vizcay, responsable de comunicación de CODES y seré la encargada de moderar la primera mesa de este laboratorio, en el que pondremos el foco, como comentaban, en la filantropía y el cambio climático. Personalmente me da muchísima alegría poder estar aquí esta tarde compartiendo esta mesa con 5 mujeres con una trayectoria y un empeño incansable para avanzar en materia de acción climática. Y es que hoy nos acompañan Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Eva Torremocha, responsable de alimentación de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Mara Asunción, responsable del programa de Clima y Energía de BBF España, Miriam Zaitegui, directora del programa en España de la European Climate Foundation, y Carola Carazzone, presidenta de la red de redes y donantes y fundaciones en Europa y secretaria general de la Asociación Italiana de Fundaciones. Bueno, ya sin más dilación, que el tiempo apremia y tenemos muchos temas interesantes para escuchar y debatir, vamos a ir entrando en materia. En primer lugar, contaremos, como comentaba, con la participación de Valvanera Ulargui, que, como decía, dirige la Oficina Española de Cambio Climático. Y para ello me gustaría lanzar una primera reflexión, formular una primera pregunta. Y es que, bueno, hace apenas 15 días terminó la COP26 en Glasgow, con un acuerdo que se logró ya casi en el tiempo de descuento, con una negociación dura y llena de matices, pero que ha sido clasificado como un paso en la buena dirección, ¿no? Aun con todo, sí que es cierto que hay voces críticas y que califican este acuerdo como insuficiente para alcanzar el objetivo del 1,5. La comunidad científica primero y luego la sociedad civil reclaman una mayor ambición para abordar la acción climática y un mayor tesón. Valvanera, ¿qué opciones nos quedan? ¿Qué futuro podemos esperar? ¿Cómo podemos, sobre todo, ayudar desde el sector fundamental y filantrópico a seguir avanzando en este sentido? Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos vosotros. Ya siento que mi nombre sale raro, pero he sido incapaz de cambiarlo. Yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Y lanzar un grito, ¿no? de esperanza después de la cumbre de Glasgow. El proceso multilateral, donde todas las decisiones se tienen que adoptar por consenso, es un proceso complejo, pero es un proceso muy necesario. Es un proceso necesario porque los retos a los que nos enfrentamos hoy en día son sobre todo retos globales, con impactos locales, pero grandes retos globales, ¿no? A la cumbre de Glasgow llegamos con una pandemia, llegamos con una crisis financiera, llegamos con una brecha de desigualdad, ¿no? enorme tras el año del COVID. Y evidentemente en código rojo, ¿no? como dice la ciencia, en código de alerta, porque estamos sobrepasando, ¿no? los límites de seguridad que nos pusimos como metas. ¿Esto qué quiere decir? Que Glasgow dio una respuesta multilateral, que Glasgow dio una respuesta donde ningún país puede votar que no y donde todos los países decidieron seguir trabajando de manera coordinada, de manera ambiciosa y acelerando el paso para conseguir que el 1,5, que es verdad que no lo conseguimos en esta cumbre, no se alcanzó con todos los compromisos nacionales una suma cero, ¿no? que nos diese mantener
ese aumento de la temperatura en 1,5, sí que se estableció un plan creíble para conseguir, ¿no?, en los próximos años alcanzar ese 1,5. Hay que tener en cuenta que una respuesta efectiva de las cumbres multilaterales no significa que nos digan a cada uno lo que tenemos que hacer. Una respuesta efectiva es cuando la gobernanza multilateral se ha puesto de acuerdo, como en Glasgow, para un claro cambio de trayectoria en el modelo económico y social. Cuando llegamos a casa tenemos que empezar a trabajar desde las administraciones, desde las empresas, desde la sociedad civil para hacerlo posible. ¿Qué mensajes nos da Glasgow? Nos dice que el 1,5 ya es el objetivo, no son los 2 grados. Actualizamos el 1,5, que es muy importante. Nadie se quejó, nadie puso en amarillo, ¿no?, ni en brackets esa parte del acuerdo. Además dijimos que, como dice la ciencia y como nos dijo el IPCC en agosto, que para mantener ese 1,5 ya no nos valen solamente esos compromisos a largo plazo que se ponen encima de la mesa, que son muy válidos también, como son las emisiones cero netas en el año 2050 o las estrategias a largo plazo para el año 2050, sino que tenemos que poner acciones y políticas y medidas en esta década. Si no somos capaces de acelerar la acción en esta década, el 1,5 se alcanzará en la década de los 30. Con lo cual el mensaje está aterrizado en 2 sentidos. Acelerar acción porque en el 2030 las emisiones deben rebajarse en un 45% y eso implica que todos los planes que hemos presentado se tienen que actualizar de una forma más rápida, ¿no?, de una forma más importante. Con lo cual el marco está claro. Yo creo que el paquete de Glasgow reconoce que no se llega al 1,5, reconoce que tampoco se llega a los 100.000 millones de adaptación, pero pone encima de la mesa los planes y las herramientas y va más allá de París, ¿no? Da una vuelta de tuerca a las exigencias de París, lo que demuestra un importante compromiso de la comunidad internacional. Y el mensaje que todo el mundo al final, ¿no?, se quedó un poco disgustado porque cambiaron los adjetivos de fin del carbón y fin de los subsidios a combustibles fósiles, realmente la señal es clara, porque realmente son los causantes del impacto que estamos recibiendo y son las fuentes que tenemos que abordar. Con estos mimbres, como digo, y rompiendo una lanza a favor del proceso internacional, y que yo creo que evidentemente todos queríamos más, todos queríamos cerrar todas las brechas, sí que salimos contentos, ¿no?, y valoramos positivamente el resultado que se alcanzó. ¿Cómo ayudamos ahora todos? ¿Cómo en esta red tan amplia, ¿no?, que tenemos, que lo que estamos diciendo es que somos piezas, ¿no?, de un enorme sistema de 1000 interrelaciones, ¿no?, tanto países con países como los países con sus vecinos, con los ecosistemas, con las entidades locales, con los ciudadanos, que hay que transformar ya en modelos limpios, en modelos renovables, en modelos económicos que resulten beneficiosos para todos los ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos? Pues yo creo que hay pasos importantes y con estos 2 mensajes o 3 mensajes termino. El primero es informarnos bien, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de informarnos bien ante el reto, ¿no? El reto que, como digo, que es complejo porque no solamente afecta a los ecosistemas, sino que afecta también a la vida económica, afecta también a la vida social y afecta sobre todo, ¿no?, a personas, ¿no?, y a ciudadanos en nuestros territorios. Tenemos que conocer bien, tenemos que interpretar bien qué impactos, ¿no?, vamos a recibir en cada comunidad y tenemos que ser capaces, además de facilitar su divulgación, tenemos que ser capaces dentro de esa red de corresponsabilizarnos, es decir, conocido el tema, identificados los impactos, qué estamos dispuestos a hacer, ¿no?, y cómo somos capaces, ¿no?, de trabajar de manera colectiva para alcanzar, ¿no?, esa reducción de emisiones que es tan necesaria ver encima de la mesa, no en el 30 tampoco, sino en los años que vienen, ver cómo podemos reducir esas emisiones y cómo podemos ser más seguros. Eso requiere nuevas formas de colaboración. Es cierto que vivimos en un mundo que va muy rápido, la transformación que se pide es rapidísima y es necesaria que sea tan rápido, pero por eso necesitamos trabajar en nuevas fórmulas, ¿no? Necesitamos ese intercambio de información y ese enganche, ¿no?, a la ciudadanía y también al resto de la sociedad. Hay que hacerlo siguiendo 3 criterios. 1, como decíamos antes, conocimiento. 2, ambición. Y 3, ser coherentes. No podemos hacer dentro de nuestras estructuras, dentro de nuestra forma de trabajar o de nuestra forma de vivir, hacernos trampas al solitario, por decirlo de alguna manera. Si sabemos que tenemos un problema, tenemos que abordarlo y tenemos que ser lo suficientemente valientes. Evidentemente las administraciones
y los gobiernos son los primeros responsables, pero también ayuda mucho, ¿no? Cuando la ciudadanía apoya, cuando la ciudadanía exige más medidas públicas en materia de cambio climático, cuando se apoyan las zonas de bajas emisiones o aquellos precios, ¿no? más elevados a los combustibles fósiles, incentivar más renovables y soluciones, ¿no? basadas en la naturaleza, todo ese ecosistema que se tiene que crear de manera rápida y que está interrelacionado, realmente es el que puede provocar el cambio que necesitamos ver en los próximos años. Muchas gracias. Valvanera, muchísimas gracias a ti. Sin duda, las cumbres del clima se llegan por consenso entre países muy diversos entre sí, con intereses, situaciones políticas, geopolíticas muy diversas. Entonces es un reto inmenso. Y desde aquí pues, me gustaría agradecer también la labor que habéis hecho. Sabemos que el reto es muy complicado y aunque es cierto que el 1.5, bueno, pues nos queda todavía para avanzar por ahí, también es cierto que hay que poner en valor todo lo que se ha alcanzado y todos los acuerdos y convenios y pactos que han subyacido por debajo de ese acuerdo político, ¿no? Hacías un llamamiento a la ciudadanía, a la corresponsabilidad. Y es que es cierto que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestra capacidad de acción. Así que muchísimas gracias por tus palabras y por todo lo que habéis hecho para seguir avanzando como país en materia de acción climática. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir continuando. No sé si Eva Torremocha está por aquí. Estoy por aquí. Estás, muy bien. Todo resuelto. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, escuchando esta vez a Eva, ¿no? Y vamos a poner para ello el foco en el Pacto Emergencia Climática y Justicia Social, que bueno, fue lanzado hace ahora justo un año en la pasada edición de este foro Demos. Y, bueno, es el documento base para impulsar un movimiento de acción y concienciación para que las fundaciones españolas activemos y promovamos una lucha activa para enfrentar la crisis climática y las desigualdades que esta genera. Hasta el momento ha sido firmado por 120 fundaciones y una de ellas es precisamente la Fundación Daniel y Nina Carasso, que ha jugado un papel fundamental en este pacto y a quien hoy representa precisamente Eva, que es la responsable de alimentación de la entidad. Eva, ¿qué os movió en su día a lanzaros en este compromiso y cómo estáis integrando la acción climática en vuestra fundación, particularmente desde el área de alimentación que tú diriges? Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, por estar aquí también. Quisiera, antes de nada, mencionar también a la Fundación Banco Sabadell, que nos ha acompañado desde el inicio en este proceso, o sea, que estamos a la par en los éxitos y las mejoras que necesitemos con todo el tema del... Otra cosita, que lo que he podido escuchar de Valvanera me ha encantado, porque en realidad nos vamos a repetir, y creo que en este caso es bueno, las repeticiones en este caso exclusivamente son buenas, sobre todo que aquí las vamos a abordar desde otra perspectiva, que es la de las fundaciones. Me quedo con el enganche a la ciudadanía, y nosotros desde las fundaciones también lo que consideramos que lo que es bueno es enganche también hacia las empresas. Nuestro sector, que es tan diverso, si demostramos que somos capaces, todas las fundaciones, distribuidoras, no distribuidoras, de los distintos ámbitos y espacios en los que nos movemos, trabajar juntas y ir hacia adelante al unísono para luchar contra este cambio climático, la emergencia climática, desde la perspectiva de la justicia social, que es lo que nos une a las fundaciones. Pequeño paréntesis, creo que es obvio, pero bueno, siempre viene bien recalcar, la justicia social es algo que realmente es transversal a todos nuestros ámbitos, ya que somos expertas, es donde nos movemos, es en mejorar o equilibrar la balanza hacia el lado de los más desfavorecidos. Entonces, si nosotras, que nos unimos en cuestiones tan transversales como la justicia social, nos unimos también hacia un pacto por el clima, trabajamos con la ciudadanía y demostramos desde toda esa diversidad que esto es posible, creo que a las empresas, y ahí es donde hago la perspectiva nueva, no solo ciudadanía, sino que sería como una plataforma para motivar y demostrar a las empresas de que esto es posible. Y aparte de necesario, que creo que es indispensable que lo hagamos. Y ahora ya sí, Elena, contesta tus preguntas, intentando pasarme del tiempo. O sea que voy a ir muy rápidamente y después, ¿no? Si hay tiempo para preguntas, habrá algo más de detalles si los necesitáis. A nosotros nos mueven al inicio 3 cosas. Son dos datos que escuchamos en el Congreso Europeo de Fundaciones. Los datos son los siguientes. A nivel internacional, a nivel de todo el mundo, con grandes fundaciones
que muchos conocemos, tan solo el 3% de los fondos que estas fundaciones distribuimos va destinado al medio ambiente. Es decir, ni siquiera el cambio climático, sino el medio ambiente en general. Sabiendo que, por lo tanto, el cambio climático es menos del 3%. Es verdad que hacemos cosas que acaban incidiendo positivamente en aminorar el cambio climático, pero a lo mejor no están contabilizadas, pero aún así ese 3% es muy escaso. Hacemos una encuesta aquí en España y lo que identificamos y vemos, nos dice esa encuesta, es que el 90% de las fundaciones de aquí, de nuestro estado, queremos hacer cosas, pero también tenemos otro 90% que dice que no sabemos cómo hacerlo, que tenemos frenos a la hora de hacerlo. Entonces era como obvio, hay que hacer algo, hay que empezar, hay que conseguir mover todos estos datos e invertirlos. Que el 3% no sepa cómo hacerlo y que el 90% de los fondos vayan destinados al cambio climático. Y después el dato de los 10 años. Teníamos hace 2 años 10 para actuar, pues la cuenta es fácil, nos quedan 8, básicamente. Y no es por meternos estrés, pero es verdad que lo que está detrás, y ahí es donde consideramos que las fundaciones somos un vehículo muy importante, tan indispensable como todos, porque esto es cuestión de todas, pero somos importantes porque, antes lo decía, la justicia social, y no vuelvo sobre eso, pero somos también expertas en gestionar o coordinar o trabajar con los bienes comunes, y aquí de lo que se trata es trabajar por la humanidad. Sabemos que se está perdiendo mucha diversidad, sabemos que a largo plazo lo que está en peligro es la supervivencia de las especies animales, entre ellas el ser humano en el planeta. Es decir, quizás asusta un poco decirlo de vértigo, no lo vamos a ver en estas generaciones nuestras ni futuras, pero bueno, es lo que tenemos ahí y no hay que perderlo nunca de vista, así que hay que actuar ya. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, os diría que trabajamos en 3 niveles. Y ahí también, Valvanera, retomo la palabra coherencia que has comentado. Creo que la de ambición ha quedado clara, me retomo la de coherencia. Y lo primero es ser coherentes. Si somos conscientes de que hay que hacer algo y queremos hacerlo, lo primero es empezar por nosotras mismas. En nuestro caso hemos puesto en coherencia, somos una fundación distributiva, hemos puesto en coherencia los fondos que tenemos con nuestro discurso. Nada de hidrocarburos, nada de... No entro en detalles, ¿vale? Hay una coherencia entre dónde están los fondos y lo que decimos y lo que hacemos. Hemos medido nuestra huella de carbono. Somos una fundación con una sede en Francia y en España, hemos visto diferencias que han sido muy interesantes y hemos después visto a nivel de equipo qué podíamos hacer para mejorar. Desde correos electrónicos, que así yo, por ejemplo, he aprendido que los correos electrónicos contaminan mucho. Zoom, en fin, hay pequeños detalles que manejamos en nuestra vida corriente que podríamos hacer a nivel profesional, que podemos mejorar a nivel profesional, que son fáciles, pero, y me vuelvo a poner en el conocimiento, que es otro tema que comentaba Valvanera, si no se nos forma como equipo, como staff, personal de las fundaciones, perdemos potencial, digamos, de acción en este cambio climático a nivel interno de lo que es la fundación. Nosotros hemos integrado también, bueno, tenemos nuestras 2 líneas tradicionales de trabajo, que son la alimentación sostenible y el arte ciudadano. La alimentación sostenible, vengo después un poquito en detalle a esto, pero es como más obvio, o parece más obvio, trabajar el cambio climático, pero sí quisiera resaltar aquí que desde el arte ciudadano hay una línea de trabajo de lo que es el arte ciudadano y el medio ambiente y el cambio climático, y hay muchísimas líneas de trabajo abierto, es decir, no es tan complicado encontrar vínculos con el cambio climático en cualquier ámbito porque es realmente transversal. Que no parezca que es más fácil en un tema que en otro, porque en realidad emerge con mucha facilidad la concreción de cómo abordar los temas desde ejes más temáticos, más específicos. Después, del nivel interno, nos vamos, digamos, a nuestro impacto del ecosistema, es decir, los proyectos con los que trabajamos y sus contextos. ¿Qué hemos hecho con los proyectos? Por ahora hemos desarrollado un programa que se llama CARTAE, que es de acompañamiento a estos proyectos. Mira mi compañera Nana, que es la que ha estado gestionando todo esto, y también todo el trabajo que tiene que ver con el Pacto por el Clima. Muchas fundaciones la conoceréis. Me encanta que pueda estar aquí presente finalmente. Puedes saludar, Nana, para que te identifiquen los que no te conocen. Entonces, Nana también desarrolla todo ese programa donde intentamos acompañar, o queremos, llevamos a acompañar a nuestros proyectos a mejorar sus prácticas en términos económicos, ambientales y también de cambio climático. Y estamos valorando cómo ayudarles a medir su propia huella de carbono, igual que lo hemos hecho nosotros a nivel interno de la fundación, cómo ellos lo pueden hacer y llegar a conclusiones muy concretas. Nosotros hemos reducido viajes en avión, hemos dejado de ir a las reuniones de equipo de Francia y España y lo hemos reducido una vez al año por persona
de la fundación. A lo tonto es un gran impacto porque somos ya 20 personas moviéndonos en avión casi cada 2 meses como lo hacíamos, bueno, pues eso yo creo que ya se nota. Pues esto a nivel de terreno con nuestros equipos, pues ellos es en coche o en tren, pues que vayan viendo un poco cómo mejorar esa logística del proyecto. Queremos también ayudarles a medir ese impacto y a formarles. No solo es lo que comentaba antes muy rápido, no solo es saber qué es el cambio climático, que necesitamos seguir formándonos, sino también saber qué podemos hacer a nivel de cada entidad y de cada organización y de cada proyecto. Y ahí es donde vamos a intentar ayudar a los proyectos en que lo identifiquen para que puedan actuar. Y el último nivel, y ya acabo, es a nivel ya el ecosistema ya de las fundaciones, no tanto de nuestras líneas programáticas, arte y alimentación, sino a nivel nuestro, de las que estamos hoy reunidas, a través de ese pacto por el clima, que consideramos que es una herramienta fabulosa para conocernos, darnos a conocer, compartir experiencias, casos concretos y sobre todo dudas, que eso creo que es importante, ayudarnos a mejorar. Nosotros, por ejemplo, nos han formado en el equipo y se ve en la pantallita detrás de Nana, con lo que le hemos llamado no sé cómo se traduciría esto en español, el esquema el mural del clima. Gracias, Nana. El mural del clima, que ha sido un ejercicio grupal en equipo muy participativo, súper interesante, donde poco a poco nos han ido trayendo a analizar, entender y profundizar en el conocimiento de qué es el cambio climático, qué lo provoca y en qué consiste y qué efectos tiene a nivel planetario, ¿vale? Entonces, esa herramienta, por ejemplo, la podemos compartir con otras fundaciones, y hay muchísimas más y es nuestra idea, poner a disposición de todas nosotras las herramientas que estemos descubriendo y generando y adaptando a lo que somos las fundaciones. Y por otro lado, también queremos abrir una línea de comunicación para ayudarnos a todas las fundaciones a comunicar lo que hacemos. Y con esto cierro sobre la importancia que las fundaciones tenemos como un ejemplo, no diría como modelo, porque cada cual tiene su propia idiosincrasia, cada sector tiene su idiosincrasia, pero si las fundaciones, desde esa diversidad que os comentaba, somos capaces de aunarnos, trabajar juntas, compartir, colaborar y compartir esas herramientas para ir mejorando en lo local, en nuestro caso concreto y en nuestros ecosistemas, bueno, pues si comunicamos cómo lo hacemos, creemos que vamos a hacer un buen revulsivo para demostrar que esto es posible y que no es tan complicado y que con voluntad y trabajo, pues y no sé si me ha pasado mucho. Eva, muchísimas gracias por contarnos todo lo que estáis haciendo desde la Fundación Daniel y Nina Carasso, ¿no? Por cómo intentáis ser coherentes, por cómo aplicáis la formación interna de forma constante y no solo formación, sino también la acción, cómo entendéis el cambio climático como una materia transversal, ¿no? Que incluso de perspectivas que a priori pueden ser tan diversas como la alimentación o el arte, esa vertiente de cambio climático está perfectamente integrada y baja a acciones concretas, ¿no? Cómo lleváis toda esta visión a vuestros proyectos concretos y cómo además trabajáis con otras fundaciones, ¿no? Aquí el poner en valor algo que creo que es una constante, pero el papel de las alianzas, ¿no? Y de la colaboración entre fundaciones de sectores que pueden estar en ámbitos muy diferentes, pero cómo se puede colaborar y cómo se puede seguir avanzando cuando se tiene un objetivo común. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, vamos a seguir avanzando, esta vez con las aportaciones de Mar Asunción, responsable del programa de Clima y Energía de BBF España. Mar, yo quería saber, bueno, la emergencia climática es un tema que como estamos viendo nos afecta y nos involucra a todos, ¿no? Pero lo cierto es que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen al alza, ¿no? Ni siquiera la crisis de la COVID ha logrado pararlas. Al principio sí que se dio una pequeña paralización, ¿no? que nos hacía a todos mirar al futuro con esperanza, pero bueno, lo cierto es que poco a poco va volviendo la normalidad y esas emisiones han vuelto a estadios previos a la crisis. Ante esta situación quería saber, creo que todos queremos saber más sobre las soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía, como sector fundacional para frenar este problema?
Mar, ¿cómo Sí. lo ves? Bueno, primero de todo, muchas gracias a la Asociación Española de Fundaciones, primero por organizar este evento de filantropía ante la emergencia climática y porque tengáis dentro de vuestras prioridades la emergencia climática, ¿no? Y luego también por habernos invitado a WWF pues, a participar en este intercambio de ideas. Para hablar de soluciones es muy importante también primero tener un buen diagnóstico y ese diagnóstico empieza por saber dónde estamos. Como tú bien decías, las emisiones siguen creciendo. Realmente la cumbre y voy a ponerlo en contexto por el tema del Pacto del Clima de Glasgow, que nosotros reconocemos desde WWF, que es verdad que ha tenido avances y son avances importantes, pero sobre todo también ya el propio pacto reconoce que los gobiernos avanzan muy lentamente, que realmente teníamos que tener una reducción de emisiones, unos objetivos de reducción de emisiones de un 45% para 2030 respecto a 2010, y con los planes presentados por los gobiernos, en vez de reducir esas emisiones, se llegaría a un incremento de un 13,7%. Entonces, realmente estamos en una situación muy alejada de donde tendríamos que estar para conseguir limitar el aumento de temperatura global a ese 1,5 grados que también ya se ha actualizado en este pacto. Entonces, ante un reto de semejante magnitud, pues es que tenemos que hacer mucho más, empezando, por supuesto, por los gobiernos que tienen que presentar una ambición mucho mayor en sus objetivos de reducción de emisiones y en sus objetivos también de financiación, de adaptación, etcétera. Pero como me estáis preguntando por los ciudadanos es verdad que tenemos un papel importante que desarrollar. Lo que pasa es que los ciudadanos también necesitamos, para ejercer nuestro papel, que es básicamente incorporar también criterios ambientales en nuestras decisiones de consumo, de inversión, de elección de nuestros representantes políticos también cuando tenemos elecciones, necesitamos tener que nos ofrezcan también esas posibilidades. Es decir, si queremos poder ejercitar nuestro papel de consumidores, necesitamos que nos ofrezcan productos con menor huella de carbono. Por ejemplo, en los temas energéticos, pues el ahorro y la eficiencia es clave. Y, por ejemplo, la rehabilitación energética sí que es algo que también los ciudadanos podemos tener un papel activo en ella. Y es necesario también que se nos faciliten instrumentos, herramientas, posibilidades de financiación, etcétera, para llevarlo a cabo. Ahora mismo también hay una posibilidad muy importante en los temas de autoconsumo y comunidades energéticas. Y, de hecho, además, con fondos europeos también se está movilizando para que esto se lleve a cabo. Y es verdad que para que se dé, los ciudadanos también tenemos que asumir ese rol de juntarnos en estas comunidades energéticas y además también decidir instalar paneles de autoconsumo para producir nuestra propia energía, que además nos va a facilitar el ahorro, porque ahora mismo estamos con un tema de precios eléctricos muy disparado, que también quería comentar que hay gente que lo atribuye a la transición energética y precisamente si ahora mismo estamos con estos precios eléctricos es porque la transición energética no ha ido suficientemente rápida para librarnos de los combustibles fósiles, del gas natural, que de hecho es el que está marcando estos precios tan elevados, a ese modelo 100% renovable, eficiente y justo, que es el que desde hace tiempo llevamos trabajando desde las organizaciones ecologistas para intentar acelerar esta transición, ¿no? En el tema también de la alimentación, los ciudadanos tenemos un papel que podemos jugar y que cada vez se está jugando más, pero necesitamos también que nos ofrezcan más productos ecológicos, de proximidad, productos frescos, para que nosotros podamos optar y elegir a esos productos que tienen menor huella de carbono.
En el tema del transporte, bueno, pues también no solamente además es cambiar de coche de combustión a vehículo eléctrico, es que realmente se necesita una transformación en todo el tema de la movilidad, ¿no? Empezando por una planificación urbanística que disminuya las necesidades de movilidad. Y luego, por supuesto, que ya nos corresponde a nosotros optar por un transporte público cuando también exista la oferta suficiente, necesaria para poder optar a ello. El tema de los trenes, ¿no? Nosotros desde WWF junto con otras organizaciones estamos promoviendo que se vuelva a revitalizar el tren, no solamente de los AVEs de larga distancia, sino también trenes comarcales que son muy importantes. Bueno, y en otros temas también de consumo es importante que nos ofrezcan las posibilidades para que nosotros podamos optar a ellas. Obviamente también los ciudadanos, a través de asociaciones o de iniciativas populares, pueden ejercer presión tanto al gobierno nacional como a los gobiernos autonómicos y locales para que establezcan objetivos ambiciosos de acción climática y políticas y normativas que lancen el mensaje adecuado al sector empresarial sobre la necesidad de acelerar, sobre todo acelerar la descarbonización. Sabemos que está en marcha, pero con los datos que os decía anteriormente es que vamos muy lentos y la revolución que se necesita es mucho mayor. Necesitamos imprimir un mayor vigor a todas estas acciones y necesitamos este cambio de paradigma, no solamente hacer acciones incrementales, sino cambiar la manera, pues como decía antes, en la que producimos y consumimos la energía, los alimentos, el transporte. Todo eso está ahora mismo, tenemos la posibilidad además de hacerlo y estamos teniendo recursos económicos sin precedentes provenientes de Europa que podemos utilizarlos para realmente hacer este cambio de rumbo. Esta es la oportunidad y esta es la que desde las ONGs como WWF estamos promoviendo y los ciudadanos claro que lo tienen que apoyar, pero lo tienen que apoyar cuando por una parte es nuestro papel, pero para poderlo ejercer necesitamos también, como decía, de que se den las circunstancias, de que nos ofrezcan los productos y los servicios para poder hacerlo. Y voy a acabar con un tema que es el sector financiero, porque a nosotros nos preocupa mucho desde WWF. Llevamos trabajando ya 3 años con el sector financiero, porque creemos que tienen un papel muy importante, tanto para financiar la transición que se necesita, la transición ecológica, más allá de la transición energética, como para dejar de invertir en combustibles fósiles que están alimentando el cambio climático. Y para ello la transparencia es clave y la regulación tiene que contribuir a ello. A nivel europeo, bueno, pues está el Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles y nosotros teníamos la esperanza puesta en la taxonomía. Y quiero aprovechar este evento y este foro también para comentar algo, supongo que seguro que hay muchas personas aquí que lo saben, pero que ahora mismo la taxonomía está en una situación en la que puede estar amenazada, sobre todo el objetivo para la cual fue hecha. La taxonomía es europea, se definió para establecer qué inversiones se podían considerar verdes y cuáles, bueno, sostenibles, y dentro de las sostenibles luego lo bajaron ya a más detalle y ahora mismo estaban con las inversiones que se podían ser calificadas más de climáticas. Entonces, resulta que ahora mismo existe una presión muy grande para que sean considerados activos verdes la energía nuclear y el gas natural. Si eso se produce, realmente la taxonomía está, es que dejaría de tener credibilidad, porque si tú metes y al mismo nivel que las energías renovables, que la eficiencia energética, que la adaptación, la nuclear y el gas natural, no tendría ningún sentido. Entonces, esto lo quiero señalar, no es directamente a los consumidores, aunque luego voy a explicar cómo también los consumidores bancarios y los pequeños inversores también necesitan este tipo de transparencia para poder actuar con su dinero. Entonces, desde aquí aprovecho este foro para, bueno, con el gobierno ya
hemos intercambiado ya nuestras posiciones y estamos de acuerdo en intentar evitar al máximo esto, pero vamos a ver en qué queda la taxonomía. La transparencia, como decía, es fundamental también para que con el dinero de los ciudadanos, de los pequeños inversores, pues podamos contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y en este sentido, quería también anunciar que mañana justo vamos a lanzar una campaña desde WWF que se titula Pon tu dinero a trabajar para frenar el cambio climático, donde le explicamos a la ciudadanía la importancia de invertir en productos sostenibles y cómo su dinero puede contribuir a financiar actividades que contribuyan a la lucha contra el cambio climático o, sin saberlo, pueden estar financiando combustibles fósiles que retrasan la descarbonización. Es una campaña que lo que pretendemos es promover esa transparencia y además también informamos a los pequeños inversores sobre el papel para exigir a las entidades financieras que les informen sobre los criterios que consideran para calificar un producto como sostenible y también que la posibilidad de que los clientes bancarios pues podamos demandar más productos de ahorro o inversión con criterios de sostenibilidad, además de los fondos de inversión que son los que más extendidos están. Entonces, en este sentido, como comentabais también, que el papel de las asociaciones, de las fundaciones, etcétera, pues yo creo hemos detectado nosotros que el tema de la educación financiera es un gran vacío que hay que cubrir. Quizás a lo mejor desde las fundaciones también sería posible llevar a cabo algún tipo de estas actuaciones, porque recordemos que el sector financiero es clave para también impulsar esa transición ecológica y para luchar contra el cambio climático y sobre todo para no seguir financiando las actividades que nos están abocando a él. Yo creo que por ahora me quedaría así y luego si hay más preguntas pues ya tendré la oportunidad de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mar, por hacernos partícipes de la visión de WWF. Muy interesante la campaña que nos has comentado, ¿no? Sobre educación financiera. Creo que esto es algo en el que todos debemos avanzar. Muchas gracias también por compartir ese enfoque que hacéis del cambio de paradigma, ¿no? De cómo es importante que la ciudadanía se implique, pero cómo también esta implicación debe ser acompañada por políticas y normativas que hagan avanzar y por una oferta que le haga posible al ciudadano poder elegir y decantarse por aquellos productos o servicios que vayan a favor del clima. Muchísimas gracias por tus palabras y por habernos hecho partícipe de este enfoque. Y ahora, bueno, vamos a abrir un poquito el periscopio y nos vamos a ir al contexto europeo. Para ello contamos con Miriam Zaitegui, que es directora del programa en España de la European Climate Foundation. Miriam, desde vuestra entidad centráis todo vuestro trabajo en la emergencia climática y como fundación conocéis muy bien el rol tan significativo que este sector puede tener en la agenda. Desde vuestra experiencia, ¿qué ideas puedes compartir con todos los firmantes del Pacto de Emergencia Climática y Justicia Social? ¿Qué podemos hacer como sector fundacional para ser parte de la solución? Gracias, Elena, y bueno, gracias también por la invitación. Supongo que algunos sabréis que el programa en España de la ICF, que es una fundación de ámbito internacional, muy en especial el europeo, lleva instalado en España solo 1 año y medio. Así que un placer compartir con el resto de fundaciones aquí presentes este foro. ¿Qué podéis hacer? Bueno, pues yo creo que justo lo que estáis haciendo y lo que nos trae aquí, ¿no? El pacto social. No creo tampoco que vaya a descubrir nada porque ese manifiesto y ese pacto es bastante sólido y creo que cubre básicamente lo esencial. Además, da igual en qué sector se trabaje ya, como bien decía Eva, el cambio climático lo permea todo, no hay un sector ni una actividad ya que no vaya a influir de forma positiva o negativa en el cambio climático, así que de alguna manera todos y todas ya estáis teniendo impacto ahí. Y esa sería de alguna manera mi primera lección o idea, ¿no? a compartir, de nuevo sin descubrir nada, la filantropía tiene que adaptarse a esto. Si el cambio climático se hace trabajar en ello es cada vez más complejo y estresante, supongo que muchos y muchos estamos de acuerdo en eso, si cada vez es más complejo,
Aquí hay dos opciones: o nos convertimos todos y todas en expertos, cosa que es imposible, o empezamos a colaborar y a establecer una nueva forma de trabajar en red, donde compartamos desde inteligencia hasta ideas, etc. Y la filantropía tiene que adaptarse a ese nuevo modelo, ¿no? La siguiente lección, traigo 10 y voy a intentar ir como deprisa, ¿no? Por estas lecciones aprendidas, sería la falta de recursos. Eva también mencionaba antes que dentro de todas las contribuciones filantrópicas el 3% es lo que va destinado a medio ambiente y un poquito menos de 2% es lo que va destinado al cambio climático, a la emergencia climática. Esto es así desde hace ya 10 años. Todos creo que llegamos un poco a la COP26 con el miedo de Copenhague, ¿no? Que está heredado. Siempre llevamos a las cumbres con cierto temor. El caso es que en 2009 la diferencia con el ahora es que no había esa emergencia, no se sentía en la calle como tal, ¿no? Sin embargo, hoy la ciudadanía en Europa, incluso en pandemia, tenía el cambio climático como la principal preocupación. A los jóvenes hay un dato muy desalentador: el 75% de la juventud de su futuro como aterrador. Es decir, esto ya está ahí, ¿no? Nadie lo discute. Y sin embargo, sigue siendo un 2% lo que se destina a eso, de las contribuciones filantrópicas. Esto también tiene que acabar. Si con un 2% en solo una década hemos conseguido que la neutralidad en 2050 no se cuestione, que el 1,5, 2, pero cada vez el 1,5 en esta COP, por ejemplo, ha tenido más presencia. Si solo en una década hemos conseguido con un 2% eso, pues podemos imaginar con más recursos lo que hubiéramos conseguido. Pero bueno, otra idea que traía es que, a pesar de que sí que creo que es necesario destinar más recursos a la emergencia climática, es que no todo es cuestión de dinero tampoco dentro de la filantropía. Y es un poco recuperar lo que decía al principio, ¿no? Que es necesario. No existe una persona o organización que tenga la respuesta a esto ni que vaya a solucionar esta crisis climática. Así que tenemos que crear soluciones conjuntas entre donantes y beneficiarios. Y esto no es una tutela del donante al beneficiario, sino un diálogo honesto y sincero entre las partes, ¿no? O sea, situarnos un poco al mismo nivel y que la filantropía escuche a esas capacidades que están allí. Hay que asumir que además la crisis es la nueva normalidad. Estamos en crisis y dentro de esta crisis climática va a haber una crisis energética, va a haber crisis económica, hemos tenido una crisis de salud, estamos teniendo la sexta ola ahora mismo por la pandemia. Y los financiadores y la filantropía también tienen que tener esto en cuenta. Los financiadores creo que todos somos conscientes, y nuestros donantes también, de que lo deseable es que, por ejemplo, las subvenciones o las ayudas, los recursos que ponemos, tengan un carácter plurianual y que sean flexibles para a las organizaciones o a la sociedad civil que apoyemos que puedan reaccionar dentro de estos contextos de crisis. No todo cambia muy rápido y es necesario tener esa flexibilidad. Y también es necesario dar seguridad a las entidades que ayudamos de que no solo van a tener una financiación durante un año, sino que pueden apostar a largo plazo por determinadas líneas de trabajo, que pueden contratar a gente. Esto también es muy importante, por ejemplo, en España. Todos conocemos, y yo antes trabajaba en Ecodes, de hecho, Elena, no sé si esto lo sabías, pero bueno, vengo de ahí y es necesario, ¿no? Para poder apostar por líneas de trabajo, tener un personal formado, ¿no? Es necesario tener esa seguridad también de financiación. Otra forma, y aquí entra el rellenar formularios, ¿no? La filantropía, y a veces es normal querer tener una justificación muy exhaustiva de los fondos que nos dan a nosotros y que nosotros otorgamos a las distintas organizaciones. Yo en una vida muy pasada trabajé en cooperación, he sido consultora del programa ELIFE y al final, como se te iba la vida, eran justificar proyectos, mucho más que en realizar las actividades que tienes que realizar. La crisis climática requiere acción más que administración y entonces creo que también tenemos que trabajar en formas bastante más creativas de cómo, o sea, teniendo rendición de cuentas, podamos aumentar el tiempo que se dedica a estar trabajando, ¿no? Otra cosa sería también hablar del que no hay donación pequeña, no existe una fundación ni una entidad filantrópica pequeña, todos somos necesarios. Parece que en la COP, que ha sido una cumbre de grandes anuncios, sobre todo durante la primera semana, también en materia de financiación, no hace falta ser Jeff Bezos o una gran fortuna, ¿no? Para ayudar financiaciones multimillonarias. Hay pequeñas donaciones, pequeñas fundaciones que pueden apostar sobre todo en líneas de trabajo donde no se están trabajando.
Eva, que aparte de que nos encontremos en estos foros somos amigas, sabe que creo que, por ejemplo, el arte tiene un papel muy importante. Ahí la Fundación Carasso es muy pionera en cómo unir estas cosas. Es necesario financiar procesos de reflexión, es necesario financiar líneas que no están financiadas actualmente y que van a ser parte de la solución a la crisis climática. Más ideas, como dice mi compañera del Departamento de Strategic Partnership, que de hecho es la que lidia con los donantes, ¿no?, dentro de nuestra fundación. No existe un movimiento de karate asesino ni una bala de plata que nos vaya a ayudar a resolver esto. Estamos hablando, la aproximación es, esto solo se puede solucionar desde un enfoque sistémico. Va a cambiar, es una transformación de nuestro paradigma económico, de nuestra forma de consumir, etcétera, como decía, por ejemplo, Mar. Y la filantropía no debe escuchar a soluciones únicas que muchas veces vienen como soluciones tecnológicas. Si bien la tecnología va a formar parte de la solución, eso está claro, hay que preparar a la sociedad para los cambios que vienen. La sociedad tiene que ir preparándose para un cambio de vida, para un cambio en la forma de vivir. Y eso también es financiable y eso también tendría que entrar dentro del ecosistema de temas y de líneas de trabajo que financiamos. También no hay tiempo para inventar la rueda está inventada ya. Entonces, con menos de 10 años, ya 8, como decía Eva dando el toco, que seguimos hablando de una década, pero en realidad ya hemos ido descontando años de esa década. Es más efectivo observar, ver qué se está haciendo ahí fuera. Hay muchas personas y organizaciones con grandes soluciones y hay que escucharlas, y seguramente sea mucho más efectivo financiar esa inteligencia y esas capacidades que ya existan. Esto, por ejemplo, desde luego no cierra la puerta a la innovación, pero sí es verdad que hay que estar atento a eso. De hecho, bueno, al transporte, por ejemplo, ¿quién nos iba a decir que la bici, ¿no?, iba a ser un invento tecnológico del siglo XIX que ahora de repente es parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento a lo que ya hay. El clima, también decir que ya no es una cuestión científica, que era como se percibía antes, sino que es una cuestión de personas. En el manifiesto se habla mucho se menciona la extinción, y aquí lo habéis mencionado creo que todos y todas, y se menciona con razón, pero para mí antes de la extinción viene antes quién se salva, ¿no? O sea, no sé si nos vamos a extinguir. La cuestión es en ese futuro cuántos caben y cuántas caben. Creo que eso es lo que nos tiene que urgir ahora mismo. Cuanto más tardemos en planificar esta transición ecológica, y ya vamos muy tarde, más personas se van a quedar fuera. Eso se ha visto en la COP, con países que están ya sufriendo de forma bastante crítica las consecuencias del cambio climático, no les estamos atendiendo. O, por ejemplo, en la crisis energética, como bien mencionaba Mar, en la que nos vemos, si esto se llega a planificar, si se llega a invertir en renovables, si llega a haber realmente una apuesta, esta crisis energética desde luego no estaría siendo tan grave como está siendo, ¿no? Entonces es necesario que sepamos que hay que planificar bien, pero que también hay que planificar deprisa y no tenemos tiempo de seguir dando vueltas a lo mismo eternamente. Una cosa que tenemos muy en cuenta en ICF y que ya forma también parte de nuestro trabajo es mirarnos al espejo. Necesitamos ser urgentemente más diversos. La filantropía en especial, pero muchos movimientos sociales que estamos en esto, somos blancos, somos de ciudad, somos privilegiados. Pensar en el futuro es un privilegio. Tenemos que ser también muy conscientes de eso. Tenemos que empezar a mirar fuera de nuestra burbuja, fuera del marco. La solución no siempre está en el cuadro que tenemos delante, y ser más diversos dentro de la filantropía, a quién financiamos, con qué actores hablamos, nos va a dar perspectivas nuevas que desde luego nos van a ayudar a encontrar soluciones seguramente mucho más concretas y mucho más adecuadas a las diversidad de realidades que hay ahí fuera. Y por último, y esto también es un continuo dentro de los debates internos que tenemos en nuestra fundación, tenemos que aceptar que somos vulnerables y bueno, que esta profesión te puede quitar el sueño, ¿no? Se puede caer fácilmente en el desánimo, lo vemos después de las cumbres, ¿no? Que generalmente hay mucho mensaje de desánimo, y estoy también de acuerdo con Valvanera en que sí, o sea, todo era mejorable, todos y todas deseamos que eso fuera mucho más allá, pero hay que poner en valor efectivamente también lo que se consigue. Y en cualquier caso, la filantropía también tiene que ser consciente
de que no financiamos conseguir cosas necesariamente, sino intentarlas, ¿no? O sea, nuestro trabajo creo que es intentarlo de la mejor manera posible, intentarlo de la manera más colectiva, más diversa, pero seguir intentándolo. Y la filantropía también tiene que ser, también cuando financiamos, conscientes de tener esta flexibilidad. No siempre, muy a nuestro pesar y muy al vuestro, a las personas también que financiamos, se consiguen los objetivos que teníamos marcados en un principio. Y con esto ya paro, para que también dejar tiempo a las preguntas. Gracias. Miriam, muchas gracias a ti, muchas gracias por tus 10 ideas, por tu llamamiento a la diversidad, por tu llamamiento a la planificación bien y deprisa y bueno, por inspirarnos también, ¿no? para hacer más, por intentar al menos ser parte del cambio y por motivarlo en los demás. Bueno, ahora ya vamos a terminar este primer bloque de intervenciones individuales y para ello voy a dar paso a Carola Carazzone, presidenta de la Red de Redes y Donantes y Fundaciones en Europa y secretaria general de la Asociación Italiana de Fundaciones, que nos va a hablar un poco del contexto internacional. Y es que varios países del mundo han lanzado compromisos similares al español sobre filantropía por el clima. Carola, ¿puedes explicarnos sobre ello, sobre estas iniciativas? Y un poco desde tu perspectiva, ¿cuál está siendo la respuesta del sector filantrópico? ¿Puedes hablarnos del trabajo que estáis haciendo desde Italia, desde la Asociación Italiana de Fundaciones? Con mucho gusto y mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y me siento muy cercana al enfoque de Miriam, de Eva y de las demás que han hablado antes. Para nosotros como DAFNE, como Red Europea de Asociaciones de Fundaciones, era muy importante que ninguna fundación en el continente tuviera la excusa de estar sola, de no saber cómo comprometerse para el clima. Entonces empezó todo hace 2 años con el compromiso, el pacto de la Asociación Inglesa de Fundaciones, en el año pasado la española y la francesa, este año la italiana y la canadiense. Canadesa, lo siento, es mucho tiempo que no hablo español, espero que me entiendan. Y la idea para nosotros era esta, o sea, teníamos muy claro que las fundaciones que están enfocadas en medio ambiente, digamos, son de verdad 2%. Y cómo nuestro enfoque era de verdad llegar a comprometerle a todos los demás, o por lo menos a lo que es la movable middle. Estas fundaciones que no son y nunca serán focalizadas en medio ambiente, pero que sí pueden integrar lentes del clima adentro de su misión, que sea violencia contra las mujeres, que sea persona con disabilidad o cualquier otra cosa. En países como el mío, por ejemplo, como Italia, medio ambiente y organizaciones ecologistas son vistas como algo progresista que le aleja a las fundaciones que normalmente tienen más una perspectiva de donación en proyectos sociales. Y nosotros creemos que de verdad, como ha dicho Miriam, como ha dicho Eva y otras, un enfoque que se integra en todo, en la gestión del patrimonio, en la gestión de los investimientos y de las inversiones, en los programas, en las operations, en cómo la organización filantrópica viaja, se mueve, organiza eventos a 360 grados de verdad adentro de cualquier fundación y en cualquiera de las áreas estratégicas donde la fundación trabaja, en que la fundación trabaja, para nosotros era de verdad la clave.
como compromiso, como pacto internacional, tenemos esta 3E: Encourage, Empower, Engage. Encourage con todos los que todavía no tienen el clima como prioridad y que pueden de verdad encontrar en un pacto internacional de este tipo los instrumentos prácticos, los tools, la aceleración del proceso de aprendimiento para saber cómo integrar lentes del clima adentro de sus operaciones y de sus áreas estratégicas. Empower es para lo que han firmado, los que se han comprometido, cómo puede funcionar de un lado el sistema de aceleración de aprendimiento y del otro un sistema de peer review, de accountability, de estar claramente firmar es el primer paso, ¿no? Pero luego la implementación y el monitoraje es de verdad muy importante. Y el tercer pilastro para nosotros es implicarnos con otros, buscar partenariados y todo eso. Creemos que para un tiempo demasiado largo, fundaciones y donadores se han estado en sus clubs y para un tema como esto, para un objetivo como esto, lo único es colaborar. Esto ha sido claro en todas las intervenciones antecedentes y así que implicarnos de verdad como voz colectiva frente a instituciones, frente a gobiernos y todo eso es muy importante. Por eso colaboramos, por ejemplo, con Foundation 20, que es la red de fundaciones que ha sido creada hace 4 años como Engagement Group para el G20 y otras. Y la perspectiva de verdad y paro es no solamente para cualquier fundación, cualquier sea su focus, el clima es de verdad un compromiso muy importante, muy relevante, no solamente para las que se ocupan de medio ambiente, sino para todas, pero también cualquier sea su tamaño, su dimensión. Para nosotros, por ejemplo, la perspectiva de la fundación comunitarias es muy, muy importante. En Europa tenemos 900 fundaciones comunitarias en la red europea que se llama ECFI, European Community Foundation Initiative. Esto es muy importante implicar a las comunidades y también a través de las fundaciones comunitarias. Ahora tenemos 410 fundaciones que han firmado, que se han comprometido por el Pacto Internacional sobre el Clima. Las italianas son 68, pero hay las 120 españolas y luego las franceses y las ingleses y las canadienses. Y nosotros de verdad estamos muy, muy de acuerdo también con lo que decía Miriam, que es no solamente el cuánto y el cosa, sino también el cómo. Y el valor añadido único que tienen las fundaciones y los donadores es de verdad de cómo pueden financiar. Así que financiar de una manera que de verdad le fortalezca a las organizaciones, a los movimientos, a las organizaciones desde abajo, invirtiendo en sus capacidades y en sus oportunidades de digitalización, de fundraising, de capacitación es muy, muy importante. Y también, o sea, las fundaciones tienen de verdad la posibilidad de financiar donde no hay otros financiamientos, tienen la libertad y la independencia de elegir. Y por ejemplo, arte y cultura para sostener conversaciones que sean también conversaciones cómodas, uncomfortable conversations, sobre, por ejemplo, trabajo y clima y
es muy, muy importante. En una sociedad que tiende a polarizarse siempre más, yo creo que el papel que la cultura de verdad para habilitar conversaciones también es cómodas y evitar radicalizaciones sea un papel muy importante para las fundaciones europeas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carola. Interesantísimo todo lo que nos has contado, ¿no? Vamos a quedarnos con esa triple E que comentabas al principio para aplicarlo tanto en el trabajo en red como en el trabajo que las fundaciones hacemos cada una con nuestros proyectos y dirigiéndonos a nuestros diferentes públicos. Bueno, teníamos previsto inicialmente abrir ahora un turno de preguntas abiertas para que las personas que nos acompañan hoy pues, pudiesen lanzar sus inquietudes, pero lo cierto es que los problemas técnicos del principio han hecho que nos vayamos retrasando y tenemos ahora también previsto un bloque interesantísimo, un laboratorio interesantísimo, así que si os parece yo pediría a todas las personas que nos acompañan que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud pues las deriven a través del chat y seguro que pues, les podremos dar respuesta quizás pues, por vía escrita o buscaremos el canal para hacerles llegar la respuesta. Lo sentimos muchísimo, pero bueno, necesitamos ir rascando estos minutillos como sea. Por mi parte, agradecer de nuevo a Fundaciones por el Clima la organización de este encuentro, de este foro y por supuesto a todas las participantes que nos han acompañado esta tarde. Interesantísimo poder escucharos de primera persona. Un gustazo, como decía al principio, poder compartir este ratito con todas vosotras y bueno, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. Buenas tardes. Qué raro es esto de hacer un evento híbrido. Estamos aquí un grupo, estáis allí, estaré enlazando. Muchísimas gracias, Elena. Y os pedimos una vez más disculpas por el arranque, que ha sido un poco complicado. Pero al final ya estamos todos conectados y muchísimas gracias a los que habéis intervenido de alguna manera. Qué gusto tenerte. Nos hubiera gustado que estuvieras por aquí para que nos conozcamos personalmente. Pronto nos veremos. A todos los que habéis intervenido, a Eva, a Mar, a Miriam, a Carlota. Esta sesión se ha grabado, lo compartiremos con todos vosotros y en todo caso vamos a continuar y seguramente ahora tendremos tiempo de que podáis intervenir en esta sesión, que es un laboratorio y en los laboratorios se trabaja de forma compartida. Terminaremos un poquito más tarde, dado que hemos empezado un cuarto de hora más tarde y vamos a tratar de aprovechar el tiempo y a que esta sesión sea realmente participativa. Y para ello, ahora, antes de dar la palabra a Ana Belén, que es desde el 1 de diciembre que se incorporó al equipo de la asociación, que es la líder y coordinadora de esta iniciativa Fundaciones por el Clima, que desde ya mismo os digo, quizá algunos de los que estáis aquí ya habéis firmado, si no lo habéis hecho, os animo a que entréis en nuestra página y firméis el Pacto Fundaciones por el Clima. Creo que ya son 120 o algunas más fundaciones que lo han firmado. Este es el primer paso. Queremos que todas las fundaciones españolas, esa es nuestra gran ambición, ahora que estamos hablando de ambición, firmen ese pacto, se comprometan con Fundaciones por el Clima, con ese pacto y con ese documento. Y ese documento, que fue una iniciativa que ya he explicado que surgió en este Demos, en una sesión de hace 2 años, Isabel de Valor hizo un llamamiento, Isabel de Valor, la directora de la Fundación Dalí Nacaraso, y ahí se han sumado todas esas fundaciones, ha habido un grupo motor que ha trabajado en la elaboración de este documento, y yo quiero dar las gracias a todas las fundaciones que han firmado el pacto, pero también, y una vez más, y todo esto hay que decirlo, a las fundaciones que nos están dando apoyo en esta iniciativa. A la Fundación Daniel Guinacaraso, a la Fundación Banco Sabadell, a la Fundación Anexval, a la Fundación Alberto II de Mónaco, a la Fundación Prosegur, a la Fundación AOM y a la Fundación CEPSA. Creo que de todas estas fundaciones estáis ahora aquí, si no telemáticamente aquí en la sala, con lo cual os pediré que en algún momento intervengáis. Pero ya sin más, le doy la palabra a nuestra coordinadora y líder, Ana Belén Sánchez, que no sé si lo vas a hacer desde la mesa o... No, me voy allí, pero voy a poner el... Que nos va a contar un poco el proyecto que tenemos entre manos y yo digo que este proyecto probablemente algunos de vosotros ya lo conocen. Venga, pues yo creo que aquí ya me veis, aunque ya nosotros aquí os hemos dejado de ver. Pero aquí en este ordenador que yo tengo cerca, tenemos un...
No te el cable. Aquí. Tenemos ahí algunas cuestiones técnicas, pero bueno. Nada, muchas gracias a todas las ponentes anteriores, ha estado fenomenal. Además, hoy hemos tenido todas las ponentes mujeres, que eso está muy bien. La cuestión climática es una cuestión muy femenina, además. Yo lo que voy a presentar es las ideas que nosotros tenemos para que sean en algún momento parte de un plan de trabajo de Fundaciones por el Clima, ¿vale? Y entonces después vamos a tener la oportunidad de comentar entre todos qué os parecen estas ideas. Entonces, los objetivos de este plan son estos 4. El primero es implementar. Tenemos un pacto que lo lanzamos el año pasado, tiene 7 pilares, ahora los vamos a revisar uno a uno. Es un documento que han firmado, pues a día de hoy, 127, 128 fundaciones, pero tenemos que empezar a trabajar ya y hacer proyectos, productos, herramientas, etc. El segundo objetivo es que conozcamos y compartamos el trabajo que hacemos desde las fundaciones, que es mucho, muy variado, precioso y que algunas veces se conoce y otras veces no. Tercer punto, sensibilizar al sector. Las ponentes anteriores lo han comentado. Todavía tenemos un porcentaje de los fondos de filantropía muy pequeñitos que van a clima. Entonces tenemos que seguir trabajando para que este sector cambie un poco lo que decía Eva, cambie el porcentaje, que sea el 90% clima y que haya un pequeño porcentaje que no está trabajando en este tema. Y tenemos que sensibilizar el sector y nosotros como Fundaciones por el Clima eso se va a traducir en un aumento de los firmantes. Entonces, en vez de 128, de pronto seamos 500, 600, 800. Y el último punto es avanzar en la Agenda 2030, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la implementación de nuestros 2 ODS principales, que es el 13 y el 17. El 13, Acción Climática, y 17, Alianzas para avanzar objetivos. Y ahí podemos trabajar con algunas de las organizaciones en España que ya están trabajando en esta agenda, y ahí estoy mirando a Marta, que luego a ver si podemos charlar. Planteamientos generales, que cuando empezamos a trabajar en nuestra propuesta, estos son los planteamientos. Primero, demostrar el valor de ser parte de esta iniciativa. Es decir, siendo una fundación, uno puede estar trabajando clima dentro de esta iniciativa o en otras iniciativas que puedan existir. Entonces, hay que demostrar el valor de estar en esta iniciativa. Esto es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Queremos que haya un trabajo colaborativo, porque lo de ODS 17 lo tenemos en el centro, apoyo mutuo, compartir experiencias y lecciones aprendidas, que es un poco lo que hemos estado haciendo hoy aquí. Pensamos que todos juntos llegamos más lejos. Eso, desde luego, lo tenemos como en la columna vertebral. Queremos desarrollar herramientas específicas, ya lo vais a ver, guías, informes, espacios de difusión, etc. O sea, queremos que realmente se pueda casi tocar, ¿no? Lo que se propone. Que esto de que se pueda tocar estas herramientas tengan sentido hoy, tengan sentido mañana, pero tengan sentido los próximos años. Es decir, que vayan creciendo y que vayan teniendo relevancia. ¿Sabes? Que no se presente hoy, se acabe, hasta luego y ya está, sino que sean siendo útiles para todos. Conectar con otras iniciativas, porque existen otras que trabajan en la emergencia climática, afortunadamente, y que mezclan un poco todo. Espacios públicos, privados, ONGs, otras fundaciones nacionales, internacionales, Europa, América Latina, un poco de todo, ¿no? Y la opinión de cada uno, de todos nosotros, es importante. Y por eso os pedimos que la compartáis. Yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene mi correo electrónico, entonces, bienvenidísimos todos los correos a sanchez@fundaciones.org para quien no lo tenga. Entonces, empezamos tirar por tirar y vamos revisando los 7. Este es el primero. Las fundaciones que se han comprometido con la emergencia climática, el primer pilar que han firmado es esto: educar y aprender. Entonces, lo que dice este pilar es que crearemos oportunidades y compartiremos conocimientos para que nuestros aliados, colaboradores y partes interesadas puedan aprender más sobre las principales causas del cambio climático y sus posibles soluciones. La formación, la sensibilización y la acción serán la base del cambio real hacia una mejora ambiental y social, más justa y sostenible. Esto es lo que dice el pacto, no estamos haciendo nada más que definirlo. Entonces, aquí, ¿cuál es el desarrollo que proponemos? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues nosotros, por lo que hemos visto analizado de las fundaciones que han firmado, este es el área de mayor avance. De las 7 que tenemos, este es el área donde más han trabajado las fundaciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer, ordenar y compartir la información sobre las experiencias de trabajo y herramientas o programas que ya están realizando las fundaciones. Porque cada una de estas cuestiones está aquí y allá.
Entonces necesitamos ponerlas, digamos, todas y ordenarlas. ¿Qué proponemos? Proponemos compartir, como ampliando y compartiendo los espacios de información y conocimiento sobre esas experiencias que tienen las fundaciones, pequeñas, medianas, grandes y en diferentes temas. Proponemos trabajar en formación porque todavía, como estábamos viendo de las otras ponencias, hay fundaciones que no están trabajando, entonces hay que hacer formación. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es la emergencia? ¿Cómo la emergencia climática? ¿Cómo se junta con temas como la alimentación, la movilidad, la cultura, la salud, etcétera? Y el último punto es sensibilizar. ¿Y entonces cómo? Pues organizando diálogos multiactor, que es lo que hemos hecho hoy, que es lo que hicimos hace unas semanas con el tema de la COP26 y que es lo que haremos el próximo día 21 de diciembre, que es nuestro siguiente diálogo, donde hablaremos sobre cómo ser más verdes dentro de la fundación, más sostenibles. Entonces, esta es nuestra propuesta para el pilar 1. El pilar 2 dice comprometer recursos. Y entonces lo que dice es que asignaremos recursos para acelerar el trabajo que aborde las causas y los impactos del cambio climático. Asignaremos recursos, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la situación actual? Pues comprobamos que integrar la emergencia climática es todavía un tema pendiente. Lo hemos dejado así un poco suave. Es todavía un tema pendiente por el sector. ¿Qué necesitamos? Pues que las fundaciones se comprometan y actúen con la emergencia de los 8 años que nos estaban diciendo las ponentes anteriores. ¿Y qué proponemos? Pues proponemos elaborar un kit y una guía de comunicación para que las fundaciones hagan 2 cosas. Comuniquen su compromiso y una vez que comunican su compromiso al cabo del tiempo puedan comunicar su avance. Los 2 temas son igual de importantes. Y luego se podría plantear, si es del gusto de la audiencia, un objetivo cuantitativo. Entonces, pensar en esta idea del club de los 10. ¿Qué sería eso? Pues serían las fundaciones que han comprometido al menos un 10% de su trabajo, medido, tendríamos que definirlo como, en número de proyectos, en los fondos dedicados, etcétera, dedicado a la emergencia climática y a la justicia social. Entonces, esta sería una idea interesante que si es de gusto de todos, pues lo podríamos empezar a poner en marcha. El pilar 3, innovar e integrar. Y entonces aquí, en negrita están las ideas, bueno, fuerza, ¿no?, de cada uno de los pilares. Buscaremos las oportunidades que impulsen una transición justa y duradera hacia una sociedad basada en otro tipo de energías naturales, entendiendo por energías naturales las energías renovables, y apoyaremos la adaptación de todos nuestros programas, proyectos y procesos para integrar adecuadamente la prioridad de luchar contra el cambio climático. ¿Vale? Entonces, el compromiso bajo el pilar 3. ¿Cuál hemos visto nosotros que es la situación actual? Bueno, pues tenemos, este es un pilar interesante porque ya hay algunas fundaciones, y tenemos algunas en línea, que ya están desarrollando su actividad en el tema de la transición justa, el empleo verde y las energías renovables. Y tenemos también experiencias muy interesantes que vinculan innovación, procesos de innovación, a través de la sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues coordinar actividades, coordinar iniciativas a través de espacios de trabajo conjunto. Os recuerdo un poco los lineamientos, ¿no?, iniciales. ¿Qué proponemos? Pues para la parte de innovación, crear ese grupo, un grupo colaborativo, un grupo de trabajo donde compartir ideas y sobre todo hacer una propuesta que sea un poco de reflexión sobre innovación y sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí lo que proponemos es cómo puedes, como fundación, innovar en diferentes temas a través de la sostenibilidad ambiental, que es un tema interesante porque normalmente se ve la innovación aquí y la sostenibilidad ambiental aquí y no se mezclan. Y algunas fundaciones que lo han mezclado han tenido muy buenas experiencias. Entonces queremos replicar. ¿Qué más proponemos? El tema del empleo verde es un tema interesante para muchas fundaciones ya, entonces proponemos crear una iniciativa conjunta que nos pueda poner a todos un poco a trabajar con un objetivo común. Protegiendo la biodiversidad, que es el ODS 15, el ODS de empleo es el ODS 8, y luchar contra el cambio climático a través de programas de financiación pública y privada. Ahí tenemos algunas ideas, que a todos nos suenan, ¿no? Pues la Fundación Biodiversidad, por ejemplo, el Ministerio de la Agenda 2030 también tiene líneas de financiación interesantes, pero puede haber otras, financiaciones privadas, que la verdad que en la COP26 ha habido anuncios interesantes sobre financiación, filantropía, por ejemplo.
El pilar 4, invertir de manera responsable. Lo que dice el pilar es esto: reconoceremos el cambio climático como un riesgo extremo para nuestras inversiones y abordaremos proactivamente las amenazas y las oportunidades de transición hacia una economía post-carbono. Esto es lo que se han comprometido las 128 fundaciones. Y entonces, ¿cuál es la situación actual? Hay muy pocos ejemplos de fundaciones que hayan identificado los riesgos derivados del cambio climático y las oportunidades de inversión verde. Este es el gran Mar Asunción, lo estaba comentando antes. Eva Torremocha de Carrasco también lo ha convertido, lo ha comentado. Hay fundaciones que están trabajando en la financiación sostenible, pero no es la mayoría, ni mucho menos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ofrecer herramientas de trabajo y espacios de diálogo. ¿Qué proponemos? Elaborar una guía sobre financiación sostenible para fundaciones que también informen para fundaciones, y que esa guía también informe sobre el riesgo del cambio climático para las inversiones. Entonces, tenemos la suerte de tener algunas fundaciones que tienen la especialidad en el tema de inversiones, y aquí tenemos, por ejemplo, la Fundación AFI. Entonces, vaya, que tenemos ahí buenas semillas que podemos hacer crecer. Proponemos también esta idea que nos ha parecido como muy interesante, que es la aceleradora de proyectos. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que hay financiación sostenible por un lado y necesidad de financiación por otro. Entonces, ¿por qué no creamos este espacio de intercambio entre, no hemos entrecomillado, inversores verdes, porque no se llama así en términos técnicos, pero para que nos entendemos, y los proyectos que están buscando fondos, que también sabemos que algunos de nuestros firmantes están en busca de esos fondos, por ejemplo, para hacer instalaciones de energías renovables en terceros países, en América Latina, por ejemplo. Y luego, en esta línea de abordar proactivamente las oportunidades, pensamos que esto se puede hacer a través de iniciativas específicas. Salud y cambio climático, que es el ODS 3. Por ejemplo, a través de deportes ante la emergencia climática, pensando en cómo hay muchas fundaciones que trabajan con el sector deportes, sobre todo en España con el fútbol, el tenis. ¿Cómo podemos hacer pues, un deporte low carbon, o sea, mucho más sostenible? Lo mismo con los océanos, que es el ODS 14. Esta es la década de los océanos, por cierto, entonces sería muy interesante, teniendo el Mediterráneo tan cerca y tan cerca de lo que somos. Lo mismo con cultura, con arte, con igualdad de género, que es el ODS 5, la transición energética, que vaya, está todos los días en los periódicos, o puede ser, por ejemplo, con el ODS 11, ciudades. Entonces, aquí la idea sería, a través de esa iniciativa específica que nos haga centrar la emergencia climática en estos sectores, poder trabajar las fundaciones que nos interesan para, bueno, para reducir las emisiones, sensibilizar, etc. Seguimos con el 5, actuar de forma sostenible. Lo que dice este pilar es: tomaremos medidas ambiciosas para minimizar el impacto negativo de nuestras fundaciones y garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones y el funcionamiento de nuestras fundaciones. ¿Cómo? Reducir la huella de carbono, la huella ecológica, generación de residuos, reutilización de recursos, uso de energías limpias, etc. Es decir, ser más verdes al interno. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, varias fundaciones tienen herramientas específicas que pueden ser de utilidad para este pilar. Varias. ¿Qué necesitamos? Pues acompañar a las fundaciones a identificar su situación en términos de sostenibilidad ambiental y cuáles son las áreas de mejora. ¿Y qué proponemos? Pues proponemos elaborar un autodiagnóstico sobre sostenibilidad ambiental, que si alguno ha utilizado el autodiagnóstico que tenemos de transparencia en la AEF, en la asociación, sería hacer una cosa parecida. Entonces, de modo que todas las fundaciones interesadas puedan, a través de ese autodiagnóstico, decir, ok, mis áreas débiles son estas y mis áreas fuertes son estas. ¿Y qué puedo hacer para mejorarlo a través de las herramientas que las propias fundaciones ya tienen? Y si no hay, habrá que desarrollar alguna. Pilar número 6, informar con transparencia. Este es uno de los pilares más complicados. Informaremos periódicamente sobre cómo progresan las acciones que constituyen los pilares enumerados anteriormente. Continuaremos desarrollando nuestra práctica para aprender de los demás y compartir experiencias. ¿Y por qué digo que es uno de los más complicados? Bueno, por la situación actual es 120, que de hecho son como 128, 29, algo así. Esa es la situación, ya tenemos esas fundaciones. ¿Pero qué necesitamos?
disponer de información actualizada y fiable sobre el nivel de compromiso. Es decir, por ejemplo, ese 3% que estaban diciendo Carola antes y Eva también sobre el 3% de filantropía mundial va a medio ambiente, en España no sabemos cuánto es. No sabemos si un 3, un 10, un 15, un 50. Entonces, esos datos, esa información, hay que crearla. Todavía no está, digamos, compilada. Entonces, ¿qué proponemos? Pues elaborar un informe en el que se identifiquen justamente estos recursos dedicados a la emergencia climática y las buenas prácticas. Este informe sería publicado periódicamente y servirá como reporte de compromiso. Es decir, lo que hemos hecho en Fundaciones por el Clima es esto. Entonces, periódicamente entregaremos este informe. La idea sería presentarlo, hacer la presentación en un evento público y que en ese momento la presentación sirva como espacio de encuentro del sector fundacional. ¿Dónde? Pues puede ser en el programa, yo creo que sería un buen momento, puede ser en demos, podría ser también una opción, o puede ser en otros espacios. Terminamos con el pilar 7, que se llama continuar con empeño, y entonces este pilar lo que dice es que buscaremos recursos para asegurar la sostenibilidad económica. Este es el centro del pilar, de esta iniciativa de movilización y apoyo a las fundaciones que emprenden este camino. Siempre en la medida de nuestras posibilidades, a través de entidades públicas o privadas o de cualquier otro potencial ganante. Y entonces, ¿cuál es la situación actual? Afortunadamente, y gracias a las fundaciones que nos están apoyando, y los Juan Andrés ha nombrado, disponemos de recursos necesarios para consolidar la iniciativa. Estamos bien. ¿Qué necesitamos? Ampliar y garantizar la sostenibilidad económica del proyecto. Esto, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Tenemos fondos para hoy, para mañana, ahora que ven. ¿Qué proponemos? Elaborar un plan de financiación de la iniciativa atendiendo a las necesidades específicas del sector, en diálogo con las fundaciones firmantes y con los grupos sectoriales que forman parte de la asociación, que ahí tenéis cuáles son, fundaciones culturales, de salud, deportivas, donantes, educativas, de empleabilidad, de inclusión social y universitarias, y desarrollar un plan de comunicación sobre fundaciones por el clima. Idealmente, para desarrollar este plan de comunicación, podríamos estar pensando en una colaboración pro bono de alguna de las empresas que se dedican a la comunicación, pero bueno, esto lo tendríamos que ver. Entonces, yo con esto termino y empieza el debate y ahí le paso la palabra. Y aquí entro yo con Ana, pero bueno, te sientes. Nos quedamos aquí en pie y mientras tanto, Vanessa, nos avisa si hay alguien que levanta la mano. Sí, ¿cómo lo pueden hacer? Podéis levantar, yo creo que todos estáis ya acostumbrados al Zoom. Levantáis la mano y os pasamos la palabra. Tenemos aquí también a personas que están presencialmente. Qué lástima que no estemos todos juntos, pero lo que vamos a hacer es, os voy a pedir que después de este plan de trabajo que nos ha presentado Ana, de lo que se trata es de conocer vuestras opiniones, vuestras aportaciones, sugerencias. Entonces yo os voy a pedir que hagáis intervenciones muy breves, de 1 minuto máximo, con un guión muy sencillito. Puesto que estamos en la casa del lector, que el año pasado ya lo hicimos, os pediría que penséis en un libro de recomendación, que también nos digáis, antes de empezar con ese guión, qué estáis haciendo personalmente en la lucha contra el cambio climático, además de lo que haga vuestra fundación, y luego ya 2 cosas muy concretas en relación con lo que nos ha propuesto Ana Belén, es aportaciones, ideas y sugerencias a ese plan de trabajo, qué puede aportar mi fundación para esta iniciativa que es colaborativa y compartida de Fundaciones por el Clima, y también que nos digáis en cuál de los 7 pilares podréis aportar más y de qué manera nos podéis aportar, porque al final, en el último de los pilares estamos hablando de recursos, fundaciones que aportan, hacen una aportación económica, pero es importante en este grupo de fundaciones por el clima la aportación en especie. ¿Qué podéis aportar desde la fundación para seguir con esta iniciativa? Entonces, yo ahora os pido que participéis, los que estáis aquí, que levantéis la mano, pero antes de empezar, para romper el hielo, puesto que tenemos algunos de los promotores, yo pediría, por ejemplo, si está por ahí Gorka, de la Fundación ANESBAT, ¿estás ahí? Si estás ahí, puedes hacer la primera intervención. ¿Te parece, Gorka? No sé cómo se cambia la pantalla. ¿Cómo es? No, ya le he dado escape. Gorka, perdona un momento, pero tenemos un pequeño problema. ¿Nos va a ayudar? Yo creo que le tengo que dar aquí. Claro. No estoy compartiendo ya. Pero tienes que estar Sí, como lo estaba haciendo. en pantalla 1. Mira, a ver. Okay.
Dale todo el compartir. Pero estás compartiendo otra vez el PowerPoint. Gorka, adelante, si activas tu micrófono te escuchamos. Estás en Bilbao, ¿no? Sí. Bueno, pues desde Bilbao para todos nosotros, Gorka Goicoechea, de la Fundación ANESBA. Hola Juan, al equipo de la EFE, a todos los anteriores que han intervenido. Genial, ha estado fantástico, la verdad, ir viendo cómo se va avanzando y cómo inspira. Aquí por la parte de la Fundación ANESBA estamos varias personas porque estamos viendo realmente cómo vamos a poder ir contribuyendo. La primera de los compromisos que tuvimos fue, además de la firma, como comentabas antes, Juan, el tratar de dar estos primeros impulsos económicos con parte de la financiación del proyecto. Y creo que pedías como 3 o 4 cosas. Una era un libro. Una recomendación de un libro. ¿Qué estás haciendo, Gorka, en la lucha contra el cambio climático? Y las dos cosas ya estáis aportando, pero también que nos digáis a este plan qué os parece, qué os... En fin, ¿cuáles son vuestras aportaciones y en cuál de los 7 pilares os veréis reconocido? Vale, pues mira, yo, por ir un poco con el tema, un libro es uno muy sencillo que es descargable online, o sea que lo puede hacer cualquiera, que tiene que ver con la parte que más me afecta a mí en lo que tiene que ver con el clima, que es el de Sir Ronald Cohen, On Impact, se llama, lo podéis buscar cualquiera en online, está en versión castellano, en versión en varios idiomas, y que habla sobre cómo la inversión de impacto puede llegar a transformar diferentes ámbitos, entre ellos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces yo os diría, es una lectura muy sencilla y, bueno, pues para la parte de uno de los objetivos que tiene que ver con la parte de los recursos y la inversión sostenible, creo que puede ser una buena inspiración. En mi vida particular, bueno, pues lo poco que más o menos cada uno podemos hacer, yo la verdad es que llevo años tratando de hacer todo lo que puedo en todo lo que tiene que ver con el reciclaje en casa, que parece que es poco, pero que poco a poco hace bastante, y aspiro a cada día pues tener menos huella de carbono con mis viajes y con mis temas, pero bueno, pues es un poco el granito que puedo hacer. Y luego lo que está haciendo la Fundación, seguro que tendremos oportunidades para hablar en otros momentos. Tenemos desde hace un año, tenemos por ahí además, igual luego Pedro nos quiere y Jessica nos quieren contar un poco más, pero tenemos desde hace un año trabajando un plan para intentar ordenar los diferentes ámbitos en los que la Fundación puede trabajar, y estamos un poco pues empezando ahora a poner los mimbres para hacer algunas de las cosas que antes ya hemos escuchado, otras que ya llevan tiempo haciendo. Y en la que más avance quizás hemos tenido es en la apuesta por las inversiones, porque la Fundación desde hace varios años tiene un compromiso por la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto, y todo su patrimonio pues está enfocado a ir por esta vía, y el 30% hoy en día está en inversiones de impacto, y lo que hacemos es tratamos de medir cuánto de ello va en cada uno de los ODS, y hay varios de los ODS que tienen que ver con todo lo que tiene con el cambio climático, que están muy invertido, y publicamos anualmente una memoria en la que, bueno, pues entre otros intentamos agrupar todo el ahorro, por ejemplo, que hacemos en toneladas de CO2 y toda la energía limpia que se genera a través de nuestras inversiones. Cuando queréis un día podemos profundizar un poco más y contaros cómo se puede desde el patrimonio hacer este tipo de cambio, ¿no?, que puede ser importante. Y bueno, a medio plazo con este grupo yo creo que aspiramos a aportar donde tenemos algo de recorrido, pero sobre todo a aprender en cómo medir nuestra huella, en cómo mejorar nuestro impacto. Para eso, pues bueno, pues hoy estamos aquí, pues eso, varias personas de la Fundación, porque trataremos de estar en varias de las líneas, ¿no? Vamos a ver un poquito después dónde podemos. Vale, muchas gracias, Gorka. Os pediría indicaciones muy rápidas, es verdad, recomendaciones muy rápidas. Perdón. Contamos contigo, Gorka, hemos tomado nota. Además de poner pasta, la Fundación pone ideas, con lo cual hablaremos con vosotros, ¿eh? Si tenéis pasta, aportar pasta, ¿eh? Pero si además aportáis ideas, mucho mejor. Vamos a escuchar también a la Fundación Prosegur, que está aquí con nosotros. Está con nosotros Mercedes, Isabel San Pedro. Si podéis activar y os vemos, os digo, una aportación de alguna idea de una lectura, de un libro, dado que estamos en la Casa Lector, ¿qué estáis haciendo en la lucha contra el cambio climático individualmente? ¿Y qué podéis aportar a esta iniciativa, aparte del apoyo económico, para cualquiera de los 7 pilares? ¿Cuál es el tema que más os interesa, el que más os podéis comprometer y que podéis aportar desde la Fundación? Adelante, Mercedes o Isabel.
No están activadas, pues voy a pedir, si no, aunque ya hemos escuchado, pero puesto que hay otra de las fundaciones que nos están apoyando, es la Fundación de Nina Carasso. Nana, ¿estás ahí? Nana, si activas el micrófono... Estoy aquí, sí, estoy aquí. Adelante, pues nada, a ver si nos puedes decir... Bueno, voy a ir muy rápido porque creo que aquí hay mucha gente que tiene que hablar, sabiendo que la Fundación Carasso ya ha hablado bastante, ¿no? ¿Qué hago a nivel personal para el cambio climático? ¿No? Pues son cosas que parecen gestos muy pequeños, tontos, pero por ejemplo he dejado de comprar, ya básicamente comprar ropa. He dejado de comprar ropa hace ya pues un tiempo, ¿no? Y intento reciclar esta ropa constantemente. Ese es un pequeño gesto que creo que Eva también está haciendo, ¿no? Efectivamente, eso es sumado a la alimentación de cercanía, Sumado a la ¿no? alimentación, evidentemente, a lo local, siempre lo local. Eso es. Otro, venga. Estáis aquí en la sesión, que digáis vuestra aportación personal, que es el compromiso con la lucha contra el cambio climático y qué estáis haciendo desde la Fundación y cuáles son los pilares que estáis realizando. Juan Andrés, tienes 2 manos levantadas. Hay 2 manos levantadas. Pues, Alicia, y seguimos con las manos levantadas. Vale, pues a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué estamos haciendo? Yo me sumo a lo que comentaban, Ana, de dejar de consumir de una forma desaforada. Creo que es la principal guía de lucha contra el cambio climático para esta transición ecológica que nos une aquí. Y la mejor energía es la que no se consume, el mejor residuo es el que no se produce, y eso pasa por tratar de autolimitarnos, ¿no? En pensar cuánto es necesario y cuánto es suficiente para llevar una vida digna y para poder convivir todos en un planeta finito. Eso es lo que tratamos también de hacer desde CONAMA. Generamos espacios de diálogo entre actores, llevamos 30 años trabajando en esta materia. El año que viene cumplimos 30 años en el próximo CONAMA, que será la 26ª edición, y por supuesto a disposición del proyecto para que lo utilicemos en la medida que sea útil para mejorar las acciones que hoy estabais presentando. Y lo que hacemos es crear esos espacios de diálogo y tratar de anticipar temas, de generar comunidades, sobre todo entre sectores que muchas veces no han coincidido, porque esas visiones transversales que hoy en día ya son tan frecuentes, pues ha costado mucho empezar a trabajarlas, y hasta ahora ya burbujas muy separadas de bueno, pues profesionales, por sectores, etcétera, y era necesario, creo que sigue siendo necesario, el generar esos diálogos y esos encuentros para trabajar desde múltiples perspectivas cada uno de los desafíos que tenemos encima de la mesa, que se reúnen perfectamente en la Agenda 2030, o sea que no lo voy a repetir. En cómo vamos a aportar, nosotros el dinero es difícil, podemos compartir ideas de cómo buscar financiación, porque es lo que hacemos, buscar financiación para nosotros, pero sí que en especie y en trabajo y en oportunidades dentro del proceso que lanzamos ahora para este CONAMA a finales de 2022, pues creo que podemos aportar y sumar sinergias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Alicia. Me queda el libro, Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, de García Lorca. Muy buena recomendación. ¿La habéis escuchado? Perfectamente, ¿no? Bueno, pues ya estáis viendo realmente, si hablaseis todos, daos cuenta que hay 128 fundaciones que han firmado Fundaciones por el Clima. Cada vez que nos reunimos y escuchamos iniciativas de algunas de las fundaciones, decimos, si sumamos todo lo que hacemos, si compartimos todo lo que podríamos hacer, con CONAMA, con Alicia, tenemos mucho de qué hablar, lo mismo que con el PODES, la Fundación de Nina Carasso. Vamos a continuar. Ha tenido la palabra Laura González, de la Fundación Vida Sostenible. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. ¿Me conseguís oír? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, pues primero empiezo por el libro. He seleccionado uno que estoy empezando a leer que se llama Escuela a cielo abierto, de la Travies Ediciones, que lo que viene es a traer el espacio exterior, ¿no? Y nuestro territorio como recurso educativo, y es súper interesante, un poco para salir de lo que es de la sala de aula para aprender. Y luego sobre la Fundación Vida Sostenible, para quien aún no la conozca, la misión es todo el tema de investigación en relación a cómo tener esta vida más sostenible, ¿no? en nuestro día a día, en nuestros hábitos a nivel individual. Y es por ello que a nivel de lo que es todo el manifiesto, en los puntos que podemos contribuir,
Sobre todo podemos contribuir para el tema del 1, ¿no? La educación y el proceso de aprendizaje, con también cantidad de recursos. También con el punto número 5, en el tema de crear esta herramienta de autodiagnóstico, ¿vale? Porque disponemos de varias herramientas para, digamos, ver cómo es este diagnóstico a nivel de cada de las instituciones, ¿no? De las fundaciones o de empresas. Y aquí tendríamos que saber diferenciar si queremos hacer estos diagnósticos a nivel de la propia gestión de la entidad y de su gobernanza, etcétera, o de los proyectos que implementamos, ¿no? Creo que esto es un punto interesante. Y luego otro punto de lo que habéis comentado, lo que ha comentado Anabel en la presentación, por ejemplo, el tema de la comunicación, porque en el punto número 2 habláis de la posibilidad de tener un kit y un guión de comunicación sobre cómo comunicar este compromiso. Entonces mi pregunta era si era sobre comunicar que estamos firmando el manifiesto o cómo comunicar lo que hacemos cada entidad en nuestro día a día, ¿no? Para este compromiso, sobre todo para diferenciarlo del punto número 7, ¿no? De este plan de comunicación más general que también ha comentado ella. Y luego ya el último comentario que quería hacer es que en el apartado número 2, cuando habláis de esta posibilidad de que un 10% del trabajo, ¿no? sea relacionado con la acción climática, aquí tenemos también que tener en cuenta la misión de cada fundación, ¿no? Porque igual por ejemplo, una fundación como Vida Sostenible, nuestra misión es temas de sostenibilidad y acción climática, pero igual hay otra fundación que su foco es otro, ¿no? Entonces un poco ver cómo medimos este crecimiento, este 10%. No sé si me estoy explicando. Estoy a ir muy rápido. Luego, Ana, le pediré que responda alguna de las preguntas, pero vamos vale. a primero, con Fundación Vida Sostenible, que sepáis que ya estamos teniendo reuniones particulares con cada uno de vosotros. Luego, después de esta sesión, que quedará grabada, nos pondremos en contacto para avanzar en lo que estáis diciendo. Veo que ha levantado la mano Carla Bonito, de la Fundación 11 y Energías Sin Fronteras. Adelante, Carla. Vale, muy bien, pues nada, muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa y por el evento de hoy. Y nada, por mi parte me gustaría compartir que desde la Fundación 11, bueno, pues tenemos todas las ganas y disposición de colaborar para esta iniciativa. Tenemos próximamente pues una reunión más individual con vosotros, pero bueno, me gustaría comentar que desde la Fundación 11 tenemos integrada la dimensión de la sostenibilidad ambiental y bueno, la emergencia climática como una línea estratégica en la casa. Tenemos en marcha ahora mismo un plan de descarbonización. Bueno, la Fundación 11 se integra en el grupo más amplio, que es el Grupo Social 11, fundado por la ONCE y también incluye el grupo de empresas Ilunion. Y a este respecto, bueno, pues estamos trabajando desde ya en un plan de descarbonización y bueno, tenemos una trayectoria ya de medición de la huella, bueno, pues con otras mediciones también de otro tipo de consumos, de residuos, y tenemos una fuerte apuesta también por el cambio cultural, ¿no? Y creemos que también esto tiene que ver con el relevo generacional, ¿no? Y la atracción del talento joven, y en este sentido, bueno, pues acabamos de inaugurar una iniciativa, por ejemplo, que se llama Green Makers, que lo que es una iniciativa voluntaria donde personas de la plantilla empiezan a proponer ideas y proyectos que se pueden desarrollar internamente y que complementan la línea de trabajo más de arriba abajo, ¿no? Que tenemos con nuestra línea estratégica. Y bueno, pues ponernos a vuestra disposición también otra línea de trabajo que nos toca, ¿no? Es toda la parte del reporte, ¿no? Nosotros estamos sometidos a la Ley de Información No Financiera, y en ese sentido tenemos que elaborar estados de información no financiera con una ingente cantidad de información medioambiental. Bueno, en este sentido la medición la tenemos bastante desarrollada y el año que viene, en la medida en la que elaboramos estos informes, nos aplica la taxonomía verde de la que se ha hablado anteriormente, nos aplica directamente en lo que tiene que ver con el alineamiento, ¿no? La elegibilidad. El alineamiento va a ser para el año que viene. Entonces, bueno, pues poner a disposición todo lo que podamos aportar. Tenemos por último, solo el último comentario, una apuesta importante por el empleo verde de las personas con discapacidad. Bueno, el empleo y la accesibilidad es nuestro foco en la misión, y bueno, pues así como hemos hecho una apuesta importante por dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad en la economía digital, nuestro siguiente paso es aprovechar
este crecimiento que se espera, ¿no? en empleos verdes. Y bueno, pues muchas cosas más por comentar, pero no quiero ya acaparar más. Además tenemos una cita dentro de muy poco porque nos vamos a seguir viendo. Como veis, tenemos contacto con cada uno de nosotros. ¿Recomendación de libro tienes? Sí, yo me voy a salir un poco del guión y voy a recomendar un libro que se llama, lo tengo aquí, se llama Respira. Es un libro infantil que estoy trabajando con mi hija y bueno, pues tiene mucho que ver con pautas para respirar y conecta con el medio ambiente además. Muchas gracias por la recomendación, Carla. Muchísimas gracias. Continuamos con Energías sin Fronteras. Disculpa por M. Molina. ¿Eres Miguel Molina? Sí, Mariano Molina. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por darme la palabra. Vamos a ver, no sé si voy a seguir tu guión, pero lo voy a intentar. ¿Qué hago a nivel personal? Para mí lo que más me inquieta del cambio climático son dos cuestiones a nivel personal. Uno, el consumo de energía. Mi esfuerzo a nivel individual va en el sentido de intentar minimizar al máximo el consumo energético y en la medida de lo posible y en mi entorno doméstico familiar el poder llevar ese consumo a fuentes renovables. Pero hay otra cosa que también me preocupa mucho y que yo creo que conecta mucho con lo que las fundaciones pueden hacer. Lanzaré primero la idea. Yo creo, se habla mucho de las COP y de lo de Glasgow y tal, pero yo creo que aquí o se hace el cambio de abajo arriba o no se hace. Yo creo que tiene que ser la presión de eso que dicen en inglés de bottom-up, tiene que ser la presión social y la presión de la gente la que al fin y al cabo lleve a los gobiernos a que tomen esas medidas que dirijan a que todo vaya a combatir este cambio climático. Dicho lo cual, yo creo que como fundaciones tenemos, y viendo algo que proponéis casi como un plan estratégico o como un plan de acción mejor, yo creo que tenemos que utilizar lo que es la fortaleza de las fundaciones. Y todas tenemos una fortaleza muy importante, y es que somos bien vistas por la sociedad. O dicho de otra manera, tenemos credibilidad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en todas esas medidas que habéis propuesto y los distintos pilares, aunque noto un poquito que todo va dirigido más al entorno interior de la Asociación Española de Fundaciones, y esto es inevitable, no es una crítica, pero creo que en paralelo con todas esas medidas que proponéis, y tratando de convencer y de sumar más fundaciones a nuestros propósitos, lo que deberemos es utilizar nuestro potencial como sociedad civil, como fundaciones también, para sensibilizar a la población. Es increíble, y lo digo a nivel de calle, cuando hablas con la gente, la cantidad de gente que tiene todavía sus dudas sobre el cambio climático. Entonces, yo creo que desde nuestra posición de Energías sin Fronteras, que es un poco compleja en este entramado, porque nosotros no estamos por el cambio climático, pero nuestra preocupación es, oye, esta gente que hablar de transición energética le suena a lujo de ricos, que es que lo que no tienen es energía, ¿cómo podemos hacer para que esta gente además les apoyemos? Porque es un problema social, y hablo de los países de África. África está electrificada en un 40% solo. ¿Cómo podemos hacer para sensibilizar a la gente de que a la vez de una visión individual de lucha contra el cambio climático aporten también una visión solidaria para que la gente pueda tener energía sin comprometer esas premisas de que el cambio climático no crezca? Aterrizando, no tengo ningún libro que proponeros, lo siento muchísimo, me habéis pillado en esto. Yo lo que diría es que como Energías sin Fronteras estaríamos, y tampoco me acuerdo de los pilares, he tomado nota, pero cualquier pilar que diera una visión complementaria hacia el interior del Pacto por el Clima y que promoviera que esta visión de que consideramos las fundaciones que hay una crisis climática y que hay que hacer algo y que desde nuestra posición social se debe hacer algo, se trasladara al exterior. No, ponerme en el pilar que queráis y me callo. Hablaremos contigo de Energías sin Fronteras. Has dicho algo
que quizá la Fundación Prosegur en algún momento, o quizá no lo hemos explicado bien, pero sí que la intención nuestra es una iniciativa de fundaciones, pero tiene una vocación colaborativa, participativa, y lo que nos interesa es conectarnos no solo con las iniciativas de las fundaciones, que las conoceremos mejor, sino con otras iniciativas de otros sectores y, desde luego, con otras iniciativas de ámbito internacional. Es decir, que estamos abiertos a conectar no solo con fundaciones, sino con otro tipo de organizaciones. En todo caso, vamos a continuar, y si tenéis alguna sugerencia, esto que os hemos pedido, lo podéis poner en el chat. Esto va a quedar todo grabado, y si se os ocurre alguna recomendación de libro, nos lo ponéis en el chat. Y ahora paso la palabra a Ricardo, de la Fundación AFI, que es otra de las fundaciones que se acaba de asociar y que están muy comprometidas con la asociación. Nos están dando apoyo en muchas cosas. Pero adelante, Ricardo, ¿quieres decir algo? Hola, buenas. Bueno, tenemos nueva directora y se nos ha puesto las pilas a todos, así que le damos las gracias a Diana. Que estemos en estos sitios que antes no veníamos tanto. Bueno, pues empiezo por el libro, que se titula Todos podemos salvar el planeta antes de cenar. Un libro de Jonathan Safran Foer, que es un escritor americano, norteamericano, judío, y que tiene libros preciosos, si a quien le interesa, al menos los compartiremos juntos. Y este es un libro sobre cambio climático y la huella de carbono de los alimentos, ¿no? Que yo creo que merece la pena, es bastante sencillo. Lo cual me lleva a una recomendación un poco diferente a las que han hecho otros, y es que tras leer el libro, una de las cosas que se te ocurre es cómo materializarlo. Y en este mundo tan tecnológico, pues bueno, sí que os recomiendo un par de aplicaciones. Una que se llama The Planet y otra que se llama CO2 Fight, ¿no? Y tiene que ver con la huella de carbono de las cosas que hacemos, de lo que comemos, de cómo nos movemos, ¿no? Es verdad que no siempre es fácil, pero bueno, con un poquito de esfuerzo vamos haciendo camino hacia reducir las emisiones, ¿no? De una manera vas conociendo el rastro que dejas si lo empiezas a documentar, ¿no? Ahí lo dejo. Y como en AFI, bueno, pues el pecado lo llevamos en el apellido, me se viene de finanzas, ¿no? Pues desde luego, obviamente, y también de formación, aunque no diga el nombre, ¿no? Bueno, pues en los temas del Pilar 1, que habla de formación, pues encantados de participar, si es útil. Y en el Pilar 4, donde haría un planteamiento de cómo plantear, ¿no?, las finanzas, la gestión de los remanentes, de tesorería, de las inversiones. Bueno, no es fácil, pero es un ámbito creciente en el que nosotros colaboramos con distintas entidades financieras y no financieras, y que la verdad, como decía Mara Asunción, con la que tengo la suerte de compartir en algunos otros foros, pues es cada vez más relevante, ¿no? Porque al final las finanzas no deja de ser como ese modelo, o sea, ese cuerpo sanguíneo, ¿no?, que nos va dando un poco de estímulo, ¿no?, vitaminas, también nos las quita a veces, ¿vale?, al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad que sea como impulso o sea como policía, ya veremos cuál es el rol que se tiene que dar, pero las finanzas empiezan a coger discurso y algunos también cuerpo, ¿no? Como decían por aquí los compañeros de SBAT, que están desarrollando proyectos de inversión de impacto con los que algunos hemos colaborado, ¿no? Así que nada. Pues muchas gracias, Ricardo, y ya veis que algunos de los que están interviniendo ya tenemos contacto con ellos, hablaremos con vosotros para hablar de inversiones. De hecho, nos estáis ayudando, hemos hecho varios webinars y vamos a hacer algún estudio del sector con vuestra ayuda, así que muchas gracias a la Fundación AFI, hablaremos con vosotros. No sé si hay alguna intervención más, no sé, estaba hace un momento, sí que he visto que estaba por ahí Cristina Ortiz de la Fundación CEPSA, no sé si estáis, ahora ya me ha volvido entre los que estamos aquí y los que estáis de forma telemática. Marta ha levantado la mano. Marta Marañón ha levantado la mano. Marta Marañón es la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Ayuda a Acción. Podría estar en muchos sitios a la vez, yo creo que está en muchos sitios a la vez. Y es miembro de nuestra Junta Directiva. Y además le tenemos que dar la enhorabuena porque dentro del miércoles recibirá el premio de la Asociación Española de Fundaciones a la colaboración por el proyecto Escuelas Resilientes. Así que enhorabuena, Marta Marañón, enhorabuena a la Fundación Ayuda a Acción. Adelante, Marta, te escuchamos. Activa el micrófono, no te... Perdona, gracias Juan Andrés, siempre tan cariñoso con tus palabras. Nada, bueno, lo primero felicitaros por este taller, me ha parecido sumamente interesante. La segunda parte, más con la participación de todos, no he podido atender a todos, estoy haciendo un poquito multitask porque tenía también otros compromisos, pero atendiendo un poco a las preguntas que nos decías, ¿qué libro recomendamos? El que he tenido yo para recomendar es el que me estoy leyendo, se llama Anestesiados de Diego Hidalgo, pero no tiene nada que ver con el tema ambiental, más bien todo el tema digital.
y cómo las nuevas tecnologías están un poco incidiendo e invadiendo también nuestra influyendo negativamente sobre nuestra toma de decisiones como ciudadanos, etcétera. Un poco alerta sobre los riesgos y también las ventajas, pero también muchos riesgos. Yo quería, desde Ayuda en Acción, ahora hablo con el sombrero de Ayuda en Acción, pues, por ejemplo, decías también que comentáramos algunas iniciativas en las que estábamos participando, ¿no? Pues teníamos un proyecto con fondos de la Unión Europea que se llama One Planet for All, que lo que intenta es sensibilizar a jóvenes sobre la emergencia climática, y hemos desarrollado unos talleres que estamos nosotros ofreciendo a las empresas. Siempre estamos las entidades sociales pidiendo a las empresas cosas, en este caso estamos ofreciendo para que participen sus jóvenes empleados y se sensibilicen sobre la emergencia climática. Luego tenemos, por ejemplo, hemos conseguido vincular la gira próxima del próximo año de Alejandro Sanz a un proyecto a un proyecto de carbono azul en Honduras. Es muy interesante porque Alejandro lo que quería era compensar su huella de carbono, y nosotros trabajamos con unas comunidades indígenas en Honduras que son propietarios de los manglares, que el carbono azul es manglares, arrecifes y pantanos, ¿no? Que absorben más CO2 que los bosques terrestres. Total, que para conservar el manglar es necesario, se puede comprar van a comprar bonos de carbono azul, y con eso nosotros podemos contribuir a que las comunidades indígenas se sensibilicen y estén mejorando sus medios de vida y también conservando el manglar. Entonces también lo comentaba como ejemplo de cómo se puede interrelacionar lo ambiental con lo social, y eso que decíais en uno de los pilares vuestros de la justicia social con la parte de emergencia climática, ¿no? Y luego estamos trabajando en España con jóvenes un poco que están a punto de salirse del sistema educativo, al borde del fracaso escolar, llevarles hacia una FP que cojan módulos de transición energética y por ahí también poder entrar en la parte de sostenibilidad ambiental. Entonces, bueno, decir como una organización como Ayuda en Acción, que es de cooperación al desarrollo y de trabajo social en España, también tiene mucho trabajo ahora mismo volcado hacia la sostenibilidad, y yo creo que no tenemos que ver como cosas separadas, sino que pueden ser muy entrelazadas. Me ha gustado mucho lo que ha comentado, me ha interesado lo que ha comentado Laura de Fundación Vida Sostenible, en el sentido de que tengamos cuidado con que todas las organizaciones inviertan el 10% en proyectos ambientales, porque no es el caso de Ayuda en Acción, que estaremos en torno al 20%, o el 30%, pero es que hay algunas que se les va a salir fuera de su foco. Y lo que sí me parece muy importante es que todas las fundaciones que hemos firmado el pacto tengamos, como decía, me parece que era el nombre, Carla, de Fundación 11, un plan de descarbonización, que midamos nuestra huella, que la sepamos compensar. Algunos lo estaremos compensando con nuestro trabajo en el terreno, pero que tengamos mecanismos un poco de compensación y de medición, y que eso tengamos esas herramientas. Y creo que desde Fundaciones por el Clima se puede hacer mucho para que haya un mínimo denominador común en el que estemos todas midiendo, compensando, reduciendo, que tengamos un plan, y creo que eso es todavía más importante que el que unas dediquen el 10 o el 5, otras el 70 o el 80, porque también dependerá un poco de la cuantía y de la envergadura de cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vamos avanzando, y si te soy sincera, Juan Andrés, de todos los pilares, como no lo estoy viendo ahora mismo, no te sabría decir exactamente, pero me imagino que lo iremos hablando en conversaciones bilaterales también, o de pequeños grupos. Sí que creo importante, como somos muchos, debería haber un equipo motor como el que ha habido con ANESBAT, con ECODES, está también Fundación Prosegur, todos los que iniciaron los que tomaron la iniciativa, o aquellos que se quieren involucrar muy activamente para armonizar un poco todas estas ideas, porque si no puede ser una locura, ¿no? Y sobre todo dar muchas herramientas a los que no saben o no sabemos, los que para llegar a donde ha llegado Fundación 11 hay un recorrido y hay que invertir en ello, ¿no? Entonces, que pongamos ese listón, por ejemplo, y que aprendamos los demás para llegar hasta ahí, a tener ese plan de descarbonización, y con ello algún día tal vez la Asociación Española de Fundaciones pueda decir: las fundaciones que son miembros de la AEF estamos contribuyendo de esta manera, con acciones concretas, ¿no? Que yo creo que van más allá de las individuales, a nivel personal, que también, por supuesto, tenemos que ser todos coherentes, ¿no? Pero como organizaciones, ¿cómo estamos contribuyendo, ¿no? Y ya me callo, perdón. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Recojo eso que estás diciendo, porque lo primero que hicimos cuando se incorporó Ana Belén es aplicarlo a nosotros, a la asociación. Es decir, es en todos los niveles, personalmente, institucionalmente, los órganos de gobierno, y desde luego en la asociación no lo tenemos que aplicar.
En todo caso, Marta, nosotros como somos vecinos, que sepáis que Ayuda Recién está en Plaza Barceló, con lo cual Ana Belén ya tendrá una entrevista, una reunión con alguien de Ayuda Recién para ver de qué manera podemos conectar con cada uno de esos pilares. Muchísimas gracias, Marta. Y tenemos que continuar, pero nos queda muy poquito tiempo porque tenemos que abandonar esta sala. Pero está con nosotros Inés de la Fundación Alberto II de Mónaco, que es otra de las fundaciones que nos está apoyando en esta iniciativa. Si estás ahí, Inés, nos gustaría escucharte. A ver si hay suerte. Ha estado entrando y saliendo durante la sesión, entonces igual es que tiene algún problema. Sí. Entraba y salía todo el tiempo. Disculpad. Bueno, pues si os parece, vamos a dejarlo aquí, si hubiera alguna aportación más, porque es verdad que nos tenemos que marchar. Daros de nuevo las gracias a las fundaciones que nos estáis apoyando, las que lo habéis firmado. Pedir disculpas de nuevo por este retraso en el comienzo de esta sesión, que a veces es complicada porque tenemos los que estáis ahí, no ha funcionado bien el sonido, los que estáis aquí de forma presencial, pero ha sido un gusto. Espero que el próximo año tengamos reuniones ya presenciales y nos podamos conectar. En todo caso, hemos tomado buena nota de todo lo que nos habéis dicho. Nos vamos a poner en contacto con vosotros, con cada una de las fundaciones, para avanzar en ese plan, porque la idea, como os dijimos, que la elaboración del plan fue de forma colaborativa, el desarrollo también vamos a tratar de que sea de forma colaborativa y ordenada, como decía Marta, es complicado, pero que siempre es bueno aprovechar de vuestras experiencias. En todo caso, Ana, yo quería ahora que cerrases tú o que cerrásemos al limón. Nada, gracias a todos. A ver, me pongo aquí, que si no, no me veis. Sí, me pongo aquí, Muchas gracias a los que habéis venido, perdón por la cuestión tecnológica que nos ha fallado ahí un poco al principio. Seguimos todos charlando, con muchos de vosotros ya nos hemos visto, con algunos no, y espero vernos pronto. Y pues nada, espero que dentro de un año tengamos muchas más fundaciones y muchas herramientas para gestionar y grandes éxitos para todos. Mucho éxito, y algo que tenemos que hacer, Ana, insistir, lo hemos dicho al principio. Podéis aportar muchas cosas, pero ahora algo muy sencillo que no os llevará mucho tiempo, y es hacer de altavoces de esta iniciativa. Nosotros tenemos nuestros canales, las redes sociales, tenemos nuestro boletín electrónico, que estamos insistiendo una vez que firméis el pacto, que lo firmen las fundaciones. Hombre, os pedimos que utilicéis vuestros canales de comunicación para que más fundaciones firmen el pacto Fundaciones por el Clima. Insistimos en una idea, una y otra vez. Esta es una iniciativa de la asociación, de las fundaciones, pero es un llamamiento a todo el sector. No es un llamamiento a las fundaciones que tienen una preocupación específica por el cambio climático o de temas ambientales. Todas las fundaciones, independientemente de sus fines y actividades, están llamadas a firmar este pacto, que, como si lo leéis detenidamente, es un pacto muy amplio, muy genérico, y seguro que todas las fundaciones, la mayoría, lo pueden firmar fácilmente. Ayudarnos a través de vuestros canales a que las fundaciones se animen a firmar el pacto de Fundaciones por el Clima. Y terminamos aquí, y bueno, este es el fin de este laboratorio, que lo vamos a compartir con vosotros. Esta grabación lo vais a tener. Vamos a compartir este plan de trabajo, que vamos a continuar trabajando con ese comité de pilotaje de las fundaciones que están apoyando esta iniciativa. Y bueno, os espero mañana. Mañana es la inauguración formal de Fundación de Demos 2021. Será aquí y será un evento híbrido. Aquí estaremos unas 100 personas y no sé cuántas personas nos seguirán de forma telemática. Os animo a que difundáis el evento también para que mañana se incorpore más gente a fundaciones, a Demos, ya me hago yo. Y Marta Marañón, a ver si mañana te puedo ver por aquí y te puedo dar un abrazo aquí, en la casa del lector. Un abrazo. Hasta luego.